Mushoku Tensei Isekai Dara Onkidasu, volumen 9, capítulo 1, El secreto del prodigio y Cliff Grimoire, nieto del papa reinante de la iglesia de Milis. Era un joven muy dotado con un talento especial para la magia. Desgraciadamente, Cliff era también un hombre de mal genio, egoísta y fanfarrón. Por ello, no tenía ningún amigo. En la actualidad, Cliff tenía 16 años, es decir, había alcanzado la mayoría de edad hace poco más de un año, pero nadie había celebrado ese hito con él. Aún así, el joven tenía sus virtudes. A pesar de toda su fanfarronería, trabajaba muy duro para tener éxito, en lugar de apoyarse en sus talentos naturales. Al menos, algunos se daban cuenta de ello y lo respetaban. Cliff había llegado a la Universidad de Magia de Ranoa por una sencilla razón. Se había visto envuelto en una desagradable lucha de poder en su país. Tras el intento de asesinato de un niño bendito cerca de la ciudad de Millition varios años atrás, un conflicto interno dentro de la iglesia de Milis se había vuelto cada vez más intenso y violento. El abuelo de Cliff, que resultó ser el papa, lo había enviado al otro lado del mundo por su propia seguridad. Cliff recordaba perfectamente las palabras de despedida de su abuelo. Tienes el potencial para ser un gran hombre algún día, Cliff. No te dejes llevar por la autocomplacencia. Conoce tus defectos y trabaja para superarlos. El joven sabía que se esperaba mucho de él, y en ese momento le pareció bastante razonable. Después de todo, era un prodigio. Tal vez no tan talentoso como la brillante joven espadachina Eris, a quien había visto derrotar a un grupo de asesinos entrenados en un abrir y cerrar de ojos. Pero era un prodigio, al fin y al cabo. Siempre había creído que poseía dones especiales. El reino de Ranoa, al que Cliff llegó tras un largo y difícil viaje, resultó ser una tierra dura. La comida no le gustaba. El clima era severo y muchos de los lugareños se comportaban de forma que le resultaba extraña y desagradable. Sin embargo, confiaba en que su talento le permitiría superar cualquier desafío. Era un estudiante especial, el nieto del papa y el hombre que un día se haría cargo de toda la iglesia de Milis. Seguramente eso significaba que estaba por encima de los demás. Sin embargo, para sorpresa de Cliff, fue humillado 2 veces en su primer año en la universidad. La primera humillación llegó a manos de un joven llamado Sanova Sirón. Sanova era un niño bendito, dotado de ciertos dones divinos al nacer. Era un individuo algo inestable, es cierto, pero su fuerza física era realmente asombrosa. En una ocasión, Cliff había visto a Sanova agarrar a un hombre que pesaba 3 veces más que él por la cabeza, levantarlo del suelo y arrojarlo a un lado sin esfuerzo. A pesar de sus temibles capacidades, Sanova se había matriculado en la Universidad de la Magia, donde estudiaba hechicería como todos los demás. Para los estándares de Cliff, su progreso era dolorosamente lento, pero no era que un niño bendito necesitara mucho de la magia. De hecho, algunos eruditos teorizaron que la magia había sido desarrollada originalmente por los antiguos como un medio para ayudar a la gente común a imitar los poderes divinos. Y, por supuesto, un niño bendito era una manifestación humana de esos mismos poderes. No había ninguna razón para que uno de los elegidos de Dios jugara con el lanzamiento de hechizos. Finalmente, Cliff se acercó a Sanova y le pidió una explicación. ¿Por qué te molestas en aprender magia, Sanova? Eso es bastante sencillo, había respondido el joven. Persigo un objetivo que lo es todo para mí. Buscando en una caja que llevaba consigo, Sanova sacó una única estatuilla, de la que procedió a hablar largo y tendido. La mayor parte de este monólogo no significaba nada para Cliff, pero estaba claro que Sanova solo tenía elogios para la calidad del diseño y la fabricación de la figurita. Deseo ser aprendiz del hombre que hizo esta figurita y difundir estas maravillosas figurillas por todo el mundo. Para ello, tendré que aprender a hacer figuritas yo mismo. Antes de reunirme con mi maestro, debo dominar al menos los hechizos básicos necesarios para ello. Si no, me daría demasiada vergüenza enfrentarme a él. Y, por supuesto, tengo unas cuantas figuritas que me muero por crear con mis propias manos. El hombre tenía un sueño. Esto era algo de lo que el propio Cliff carecía. Hacía tiempo que había renunciado a su propio sueño. Dada su posición en el mundo, no le había quedado más remedio que hacerlo. Sin embargo, Sanova también era una persona de cierta importancia. Como niño bendito, llevaba las esperanzas de sus compatriotas sobre sus hombros. Una vez que regresara a Sirone, seguramente no tendría ningún margen de maniobra para elegir su propio camino en la vida. Sin embargo, aún se aferraba a un hilo de esperanza, previendo de la posibilidad de que algún día pudiera ser libre. Si alguna vez tuviera la oportunidad, no dudaría en elegir su propio destino. Esas eran las impresiones de Cliff, en todo caso. Se basaban en suposiciones que no eran del todo exactas. No sabían nada de los sucesos que habían tenido lugar en Sirone, ni de la posición real de Sanova allí. Sin embargo, su interpretación le causó una profunda impresión. Se encontró mirando a Sanova con verdadero respeto, incluso con admiración. ¿Quién es ese maestro del que hablas? Es un mago conocido como Rudeus Greyrat. Cliff se quedó sin palabras. Rudeus Greyrat era un nombre que había archivado en un rincón oscuro de su mente desde el día en que Eris lo había rechazado. No esperaba volver a oírlo en este lugar, pronunciado por un hombre al que acababa de llegar a respetar. Fue un duro golpe para su ego. La segunda de las humillaciones de Cliff
Cliff llegó a manos de dos estudiantes mayores. Como era de esperar, Cliff se creía el mago más poderoso inscrito en la universidad. Había mucha gente que podía superarle en una pelea cuerpo a cuerpo, por supuesto, pero él se consideraba claramente superior como mago, como mínimo. Era un auténtico prodigio, mientras que los demás eran meros estudiantes. Incluso los profesores a menudo no eran rivales para sus habilidades. En resumen, se creía esencialmente invencible, pero tardó solo 2 meses en perder esa idea. Su derrota llegó a manos de dos chicas Bestford, de las que se decía que eran las estudiantes más fuertes de la universidad. Sus nombres eran Linia y Pursena. Era difícil decir quién provocó exactamente la pelea. Cliff era un joven de lengua afilada y les había hablado con abierta arrogancia. Linia y Pursena eran menos agresivas que antes, pero no iban a permitir que un engreído de primer año les hablara con desprecio. Cliff ni siquiera recordaba con exactitud lo que había dicho para que acabaran por enfadarse, pero la pelea en sí la recordaba muy claramente. Había intentado lanzar un hechizo avanzado. Pursena había disparado rápidamente magia de nivel principiante, interrumpiendo su encantamiento y restringiendo sus movimientos. Linia se acercó a él y le golpeó con fuerza. Tras esta derrota tan pública, Cliff se retiró a su habitación para llorar en soledad. Se dijo a sí mismo que no había sido una pelea justa. Después de todo, estaba en inferioridad numérica. No había perdido realmente, pero unos días más tarde, se enteró de que otro estudiante llamado Fitz había derrotado previamente a Linia y a Pursena en un instante. Y esa noticia fue un verdadero shock. Siempre había alguien mejor por ahí. Aunque parezca obvio, Cliff nunca había aprendido esta lección personalmente hasta ahora. El hecho de que supiera tanta magia avanzada no lo hacía, por sí mismo, poderoso en el combate. Esto también era algo que acababa de empezar a comprender. Cliff se tomó todo esto muy a pecho. Sin embargo, desde ese día redobló sus esfuerzos para mejorar. Era demasiado orgulloso para aprender de sus profesores y mucho menos de otros estudiantes. En su lugar, intentó encontrar sus propios medios para perfeccionar su oficio. Le costó mucho, pero siguió esforzándose por eliminar sus puntos débiles. Con el tiempo, sin embargo, entró en su segundo año en la universidad y recibió otro par de golpes en rápida sucesión. La primera sorpresa fue la inscripción de Rudeus Greyrat. El muchacho vestía ropas grises desgastadas y la inseguridad de su rostro delataba una falta de confianza. Era servil y sumiso con todos los que se encontraban, rebajándose en cada oportunidad. También miraba con disimulo a todas las mujeres cercanas. No había nada varonil ni atractivo en él. En otras palabras, era prácticamente lo contrario de lo que Cliff había imaginado cuando escuchó a Eris y a Sanova hablar de Rudeus. ¿Era realmente él? ¿Podría ser otra persona con el mismo nombre? Parecía una posibilidad legítima, pero Sanova reconocía a Rudeus como su maestro y el chico también conocía a Eris. Y así, Cliff llegó a la conclusión de que simplemente tenía que ser un fraude. De alguna manera, había engañado tanto a Sanova como a Eris con una sarta de mentiras y unos cuantos trucos tortuosos. Las pruebas parecían apoyar esta teoría. Cuando Linia y Pursena lo desafiaron, el chico se doblegó y se escondió al instante para evitar un conflicto. Si fuera un mago verdaderamente poderoso, seguramente no habría dudado en ponerlas en su lugar. En conclusión, Cliff razonó que Rudeus sería expuesto como el fraude que era muy pronto. Linia y Pursena eran luchadoras temibles, y Sanova era un joven diligente con poderes divinos a su disposición. Los faroles y las artimañas no te llevaban muy lejos en un entorno como este. Corrían rumores de que Rudeus había derrotado a Fitz, pero esto era presumiblemente un malentendido de algún tipo, o una mentira que el propio Rudeus estaba difundiendo. Si había ganado de alguna manera, debía haber recurrido a algún truco turbio. Cliff se sentía bastante seguro de ello. Sin embargo, Rudeus pronto demostró que sus habilidades eran reales. Podía lanzar magia libremente sin necesidad de conjuros. En poco tiempo, convirtió a Linia y a Pursena en sus leales subordinadas, y de alguna manera se ganó aún más la admiración de Sanova. Incluso Fitz pareció reconocer sus habilidades. Pronto se les vio estudiando juntos en la biblioteca cada 2 días, y a pesar de las obvias habilidades de Rudeus, Cliff lo había visto incluso asistiendo a clases, conferencias sobre hechizos elementales de divinidad y barrera. Seguramente no tenía ninguna necesidad real de aprender magia tan básica, pero parecía tener un hambre innata de conocimientos de todo tipo. Rudeus Greyrat era tan devoto como Cliff y considerablemente más talentoso, y lo que es más importante, sus logros reales eran mucho más impresionantes. Esto normalmente habría sido muy doloroso de admitir para Cliff, pero por alguna razón se encontró fácilmente capaz de aceptar los hechos. Tal vez porque ya se había enfrentado a Sanova y había perdido contra Linia y Pursena. Podía admitir, al menos para sí mismo, que este Rudeus estaba destinado a cosas más grandes que él. Esto no significaba que le gustara el chico, por supuesto. Eso era una cuestión muy diferente. La siguiente y última sorpresa fue de naturaleza algo diferente. Le llegó a Cliff sin previo aviso una noche, cuando volvía a su dormitorio y miró por casualidad hacia arriba. Se encontró mirando a una diosa. Estaba apoyada en el alféizar de una ventana con expresión apática.
dejando que su frondosa cabellera dorada se agitara con la brisa. El sol poniente proyectaba un resplandor rojo sobre su rostro torneado. Cliff quedó prendado al instante. Se había enamorado a primera vista. Siempre se había sentido atraído por este tipo de belleza. En sus días más infantiles, cuando soñaba con vivir como aventurero, también se había imaginado casándose con una mujer hermosa. De hecho, una joven y bonita sanadora que a veces visitaba el orfanato donde se había criado había sido gran parte de la razón por la que Cliff desarrolló un interés tan fuerte por las aventuras. De repente, la mujer de la ventana miró a Cliff. Con una pequeña sonrisa, agitó la mano. Todo era tan pintoresco, tan perfecto. Cliff se sintió muy conmovido. He nacido para conocer a esta mujer, pensó, y ella había nacido para conocerme a mí. En ese instante, su primer amor Eris fue degradado en su mente a la condición de una conocida. Rudeus. Había llegado el momento de mi aparición mensual en el aula. Estaba sentado en mi escritorio, rodeado de cerca por Sanova, Julie, Linia y Pursena. Era agradable estar en el centro de mi propio grupo por una vez. Como de costumbre, Linia estaba recostada en su silla con los pies sobre el escritorio, haciendo alarde de sus torneados muslos sin una pizca de vergüenza. Otra buena ventaja de mi nuevo puesto era poder verlos de cerca y en persona con regularidad. Nunca deja de mirarme las piernas, jefe, dijo Linia con una sonrisa burlona. Jiji, supongo que en el fondo eres un gato más, aunque no puedo culparte. Soy criminalmente sexy. Vamos, echa un vistazo dentro, mia. Saca la mano de ahí. Había metido la mano bajo su falda sin dudar ni avergonzarme, pero el manoseo de sus muslos solo me hizo sentir vacío por dentro. Nada hace a un hombre más miserable que una libido frustrada. Miu, no pongas cara de decepción. Eres tú quien ha decidido meterme mano. ¿Qué tienen de malo mis piernas? Para ser sincero, últimamente encontraba más placer en tocar sus orejas o su cola. Al menos acariciar una cosa peluda era relajante. Eres una imbécil, Linia, murmuró Pursena, masticando un trozo de algo que estaba fuera del alcance de mis manos. Aquella chica parecía no parar de comer carne. A veces era asesina, a veces estaba asada y a veces estaba cruda, pero siempre estaba comiendo de una forma u otra. Ella misma era una chica dura y fría, pero si agitabas un poco de carne en su dirección venía trotando hacia ti con su cola moviéndose salvajemente. Su pelaje era más suave que el de Linia y se sentía muy bien bajo tu mano, pero, a diferencia de Linia, no me dejaba acariciarla si no le ofrecía primero comida. Por otro lado, si le llevaba algo de carne, me dejaba hacer básicamente lo que quisiera. Parecía tener unas opiniones bastante anticuadas sobre la castidad, pero me preocupaba un poco que alguien se aprovechara de ella. Maestro, mira aquí, dijo Sanova. He empeorado el ángulo de este tobillo, ¿verdad? Deje que se lo arregle, señor, se ofreció Julie, mirando a la estatuilla. Preferiría que me llamaras maestro, Julie. Ten cuidado de dirigirte a Rudeus como gran maestro. También, de acuerdo, maestro. Nuestro príncipe residente parecía seguir como siempre. Sin embargo, parecía que había caído al fondo de la jerarquía de nuestro pequeño grupo. Me acompañó en mi pelea con Linia y Pursena, pero básicamente acabé derrotándola sin ayuda. Linia lo había comparado despectivamente con una hiena que merodea a la sombra de un león. Por su parte, Sanova parecía más preocupado por su condición de primer alumno mío. Por supuesto, era técnicamente la cuarta persona a la que enseñaba, después de Sylphie, Eris y Gislan. Con Gislan había habido un intercambio de información mutuo, así que probablemente podría quitarla de la lista, pero eso seguiría dejando a Sanova en el número 3. Sin embargo, cuando le mencioné esto, parecía tan desconsolado que me arrepentí al instante. Para suavizar un poco el golpe, le dije que era mi primer alumno a la hora de hacer figuritas. Julie, mi segunda alumna de figuritas, siempre escuchaba atentamente las largas charlas de Sanova sobre su querida figurita de Roxy. Él le había transmitido lo suficiente de su pasión como para que ella entendiera más o menos de qué hablaba. Yo había notado su creciente interés por hacer figuritas por iniciativa propia. Sin embargo, pasaría algún tiempo antes de que pudiera discutir los puntos más finos del diseño y la técnica como lo hacíamos, Sanova y yo, pero lo más importante es que había empezado a dar sus primeros pasos torpes como hechicera silenciosa. El maestro Fitz tenía razón cuando sugería que aprender magia a una edad temprana era la mejor manera de dominar esa habilidad. No puedo hacerlo, gran maestro. Está bien. A pesar de todos los progresos de Julie, todavía era joven y cometía muchos errores. Esta vez, las piernas de la figura habían salido hinchadas como globos de agua. No tenía el control necesario para usar la magia de la tierra con precisión en una escala tan pequeña. Por supuesto, nunca me enfadé ni me frustré con ella. La animé a seguir intentándolo, diciéndole que no se preocupara por sus errores. El éxito nunca es fácil, y rendirse después de un fracaso es una buena manera de convertirse en un perdedor encerrado y enfadado. Supongo que aún no estás preparada para arreglar muñecas, ¿no? Lo siento. Por muy amable que le hablara Julie, siempre había miedo en sus ojos cuando me miraba. Aparentemente, la intimidaba. Miyu, tengo tanto sueño. Sí, está haciendo más calor afuera y todo. Hey, jefe, tenemos un gran lugar para las siestas de mediodía, ¿sabes? ¿Qué tal si te lo enseñamos algún día?
¿Puedo hacerte cosas traviesas mientras duermes? Línea. ¿Alguna vez piensas en otra cosa que no sea el sexo? Jefe, no seas absurda. Las figuritas son siempre lo primero en los pensamientos de mi maestro. Ah, cállate, Sanova. Nadie te ha preguntado. Pero yo, ponle un calcetín. ¿Qué tal si vas a comprar algo de carne? No hay mucho tiempo hasta que llegue el maestro. Mew. Supongo que será mejor que corra. Entonces, maestro Sanova, yo puedo ir en su lugar. No voy a dejar que una niña haga recados por ti. ¿Por qué no voy yo en su lugar? Mew, no seas estúpido. Jefe, prefiero ir yo misma. Ah, sí. Bueno, pues entonces ve tú misma. Miau. Los 5 estábamos charlando bastante fuerte. Me imagino que era bastante molesto. Después de todo, no éramos las únicas personas en esta sala. Había otro estudiante en el aula, en concreto, Cliff Grimoire, que había estado estudiando solo delante durante toda nuestra conversación. De repente, se levantó de un salto y se giró hacia nosotros con los hombros temblando de furia. ¿Quieren callarse, por favor? No puedo concentrarme. Si solo van a jugar, vuelvan al lugar de donde vinieron y háganlo allí. Inmediatamente cerré la boca. Sanova también dejó de hablar y regresó a instruir en silencio a Julie. Nuestras dos exdelincuentes, sin embargo, optaron por interpretar el arrebato de Cliff como un desafío. ¿A quién crees que le estás hablando, chico? A partir de ahora, tu dinero es mi carne. Se podría esperar que fueran un poco más reacias a iniciar una pelea, dado que les había ganado sólidamente. Pero había oído que se habían enfrentado a Cliff poco después de matricularse y le habían ganado con facilidad. Después de eso, se había dedicado de lleno a sus estudios. Tenía que admirar a un tipo que utilizaba sus tropiezos para motivarse. No estaría bien acosar a un estudiante tan diligente. Perdona por eso, Cliff, dije, interrumpiendo. No pretendía distraerte de tus estudios. A partir de ahora bajaremos el volumen. Vamos, ustedes dos. Abajo, abajo. Si lo dice, jefe. Carajo. Línea y Purcena volvieron a sus asientos con un aspecto bastante hosco. Resopló Cliff. Bueno, eso es todo lo que quería. Sinceramente, son ustedes ridículos. No puedo creer que hayan metido a Sanova en sus tonterías. Línea y Purcena chasquearon la lengua, claramente irritadas. Aún así, no veía ninguna razón para meterme con alguien que se esforzaba por salir adelante en la vida. Yo tampoco me consideraba un vago, pero estaba claro que Cliff y yo íbamos por caminos muy diferentes. Nunca seríamos más que conocidos, o al menos eso creía yo en aquel momento. Una semana más tarde, estaba investigando el teletransporte con el maestro Fitz en una de nuestras sesiones habituales en la biblioteca. Recientemente había empezado a comprender que el teletransporte tenía ciertas similitudes con la magia de invocación. Los círculos mágicos utilizados eran muy parecidos, y el color de la energía mágica que liberaban al activarse era casi idéntico. Sin embargo, eran totalmente diferentes en un aspecto. Era totalmente imposible invocar a un ser humano. Simplemente no se conocía ninguna forma de hacerlo, ni siquiera con las técnicas más avanzadas y complejas. Se podían invocar demonios, espíritus e incluso plantas, sí, pero no a una persona. Había revisado innumerables registros, mitos e historias antiguas sin encontrar una sola referencia a alguien que invocara a una persona. Había muchas razas en este mundo, incluidas las diversas tribus de la humanidad demoníaca, pero esta regla parecía aplicarse a todas por igual. Por supuesto, esto no tenía ninguna relación directa con lo que queríamos saber. Tal vez no fuera una idea significativa, pero había algo que me molestaba. No podías convocar a una persona de carne y hueso. Es cierto, pero ¿qué hay de su alma? No expresé estos pensamientos, pero los archivé en silencio. Si alguna vez conocía a un verdadero experto en este campo, tendría que preguntarle sobre la posibilidad de invocar el espíritu de un muerto de otro mundo. Maestro Fitz, ¿podría tratar de averiguar si hay algún profesor que sepa mucho sobre invocación por mí? Bueno, claro, pero en realidad no enseñan eso aquí, ¿sabes? Excepto encantamiento, supongo. No estoy seguro de que encontremos a alguien que sepa sobre el tipo de cosas que estamos investigando. Ahora que lo pienso, he notado una clara falta de clases de invocación en la lista de cursos ofrecidos aquí, aunque encantamiento era técnicamente una subcategoría, por lo que parece. ¿Había leído algo al respecto en uno de mis libros de texto? Bueno, no está de más hurgar y ver qué encuentras, al menos, para ser honesto. Una pequeña semilla de incertidumbre estaba creciendo dentro de mí en este punto. No dejé que se notara, por supuesto. Probablemente estaba equivocado. El incidente del desplazamiento había ocurrido cuando yo tenía 10 años, una década entera después de haberme reencarnado en este mundo. Seguramente esas dos cosas no estaban conectadas. Después de todo, habían pasado 10 años sin que ocurriera nada. Con una pizca de ansiedad todavía en mi mente, salí de la biblioteca y me dirigí a mi dormitorio a la luz del sol poniente. La última nevada se había derretido en su mayor parte. Se veían parches de tierra marrón rojiza en el patio, y el camino de piedra pavimentado estaba despejado. Mientras lo seguía hacia mi destino, oí un grito en algún lugar cercano. «¡Vuelve aquí, pequeña mierda! ¿Crees que te vamos a dejar lanzar un hechizo?» En el siguiente instante, un joven salió de detrás de un edificio escolar, seguido por un grupo de 6 hombres mayores que obviamente le perseguían. El joven intentaba distanciarse lo suficiente de sus perseguidores como para lanzar
lanzar un hechizo avanzado, pero estos interrumpían continuamente su conjuro. Cambió a la magia de nivel principiante, intentando frenarles, pero no fue suficiente. El grupo de 6 se acercó y lo tiró al suelo, luego lo pateó con saña mientras se hacía un ovillo. Me encontré con un caso flagrante de acoso escolar, por lo que parecía. Era doloroso solo verlo, no pude evitar intervenir. Vamos, dejadlo ya, chicos, dije mientras me acercaba. No hay necesidad de meterse con esa pobre tortuga. Los 6 matones se giraron y me miraron ferozmente. Todos eran un poco más altos que yo, así que supongo que intentaban intimidarme. ¿Quién demonios se supone que eres? Sin embargo, después de un momento, uno de ellos me reconoció. Hey, ese es Quagmire. Quagmire, espera, ¿quieres decir Rudeus? Ese Rudeus, el tipo que encerró a Linia y Pursena en una habitación y las entrenó. Ya, no hubo ningún entrenamiento involucrado, te lo aseguro. Esa historia es un montón de mierda, pero yo vi a Pursena moviendo la cola y llamándolo jefe. Ella mueve la cola por cualquiera que le dé carne, pero ahora hacen lo que él les dice, ¿no? Sí, los vi en clase con esa inscripción en la cara. ¿Qué decía? Somos las esclavas del amor de Rudeus, ¿verdad? Bueno, no recuerdo exactamente cómo era. Maldita sea. Las golpeó y luego las esclavizó. Son princesas de Doldia, viejo. El tipo ni siquiera piensa en las consecuencias. Después de susurrar en voz alta estos rumores tan inexactos, el grupo de matones tragó al unísono y me miró con algo parecido al asombro. Se miraron a la cara, asintieron y luego dirigieron su atención al chico que yacía a sus pies. Muy bien, chico, te dejaremos libre por hoy. Me abalancé rápidamente sobre ese comentario. Por hoy, vamos a tener una repetición en nuestras manos mañana, entonces, ¿planeas volver a hacer una fiesta con él? Los 6 matones hicieron una mueca de irritación. TCH, Mayor, señor Greyrat, esto no tiene nada que ver con usted, ¿verdad? A los tipos como este les encantaba sacar esa frase. Sí, esto no era de mi incumbencia. Lo sabía antes de meter las narices en ello. No sé qué pasó, pero 6 contra 1 no es una pelea justa. El grupo intercambió miradas y luego negó con la cabeza. Evidentemente eran muy buenos amigos, a juzgar por su capacidad para comunicarse en silencio. De acuerdo, está bien, dejaremos al chico en paz, dijo uno del grupo, pero para que sepas, no es que él sea la víctima aquí. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dirigiéndose detrás del edificio. Los otros 5 le siguieron. Tal vez tenían una pequeña base de operaciones allí atrás o algo así. Una vez que desaparecieron, dejé escapar un pequeño suspiro de alivio. No era fácil mantener la calma cuando 6 personas me miraban así. Había elaborado algunas estrategias para luchar cuando me superaban en número, pero aún así me costó un poco de esfuerzo evitar ponerme en guardia. Sin embargo, estaba bien mirando a alguien uno a uno en este punto. Hola, ¿estás bien? Me acerqué al chico acosado mientras se levantaba con dificultad. Se quitó el polvo de la ropa y murmuró rápidamente el encantamiento para un hechizo de curación. En este lugar, incluso los niños a los que molestaban eran aparentemente magos competentes. El chico se giró hacia mí. Era Cliff. Sinceramente, la mayoría de mis interacciones con este chico habían sido bastante desagradables. Cada vez que nos encontrábamos, era abiertamente hostil hacia mí. Probablemente iba a decir algo como, no te pedí ayuda, y luego se marcharía enfadado. Yo no pedí. A mitad de la frase, Cliff se detuvo y frunció el ceño pensando. Después de un momento, dejó escapar un pequeño suspiro. Lo siento, te agradezco la ayuda, Rudeus. De nada. El joven mago se inclinó un poco hacia mí y luego se alejó con paso firme. Me quedé mirando cómo se iba, sintiéndome un poco sorprendido. Era cierto que había acudido a su rescate, pero ese repentino cambio de actitud me pareció muy extraño. Casi me hizo pensar que estaba tramando algo. Aún así, probablemente era mejor tomar las cosas al pie de la letra por el momento. Cliff había sido hostil conmigo durante algún tiempo, pero yo nunca le había devuelto la pelota. Tal vez finalmente se había dado cuenta de que yo no era su enemigo. Honestamente, no entendía por qué había decidido odiarme en primer lugar, pero, bueno, lo que sea. Me encogí de hombros y me fui hacia mi dormitorio. Al día siguiente, Cliff me pidió que hablara con él detrás de nuestro edificio escolar. Estaba enfadado. No tenía ni idea de por qué, pero se le notaba en la cara. Parecía que esto podría llegar a la violencia, así que había activado mi ojo de previsión de antemano y estaba vigilando cuidadosamente mis alrededores. También tenía una buena cantidad de maná acumulada en mi mano derecha esperando a ser utilizada. Sin embargo, honestamente, las tortugas de hoy en día, hablando de ingratitud, bien, deberíamos estar bien aquí. Después de comprobar que no había nadie más en la zona, Cliff se volvió hacia mí. Su cara estaba sonrojada con un interesante tono de rojo. Rápidamente me di cuenta de que había malinterpretado la situación. No me había llamado para pelear conmigo. En todo caso, esto parecía más bien una clásica escena de confesión amorosa. Esto era un poco incómodo. Es cierto que no había podido actuar con las damas últimamente, pero eso no significaba que estuviera listo para empezar a estudiar. Anatomía masculina 101. Es difícil ser tan sexy, así que aquí está la cosa, Rudeus. Sí, ya sabía cómo iba a responder, por supuesto. Era importante darle una respuesta clara y definitiva.
definitiva. Íbamos a empezar como amigos y también terminar así. Bueno, me he enamorado de alguien, continuó Cliff, rascándose la mejilla y estudiando tímidamente el suelo. Sin embargo, para mi sorpresa, Cliff levantó la vista y señaló a un lado. Esa es ella, justo ahí. Indicaba un edificio un poco alejado. Había alguien dentro, mirando por una ventana abierta. Su larga melena rubia ondeaba con la brisa mientras miraba el sol poniente con una expresión melancólica en el rostro. Los he visto hablar esta tarde. La conoces, ¿verdad? ¿Estarías dispuesto a presentarnos? Claro. La persona que estaba en la ventana era una mujer que conocía muy bien. Era una notoria alborotadora, objeto de innumerables rumores, y una voraz depredadora que masticaba a sus compañeros con todo el vigor de una súcubo. En otras palabras, era Elinalice Dragonroad. Capítulo 2. El secreto del prodigio 2. Hola, habla Rudeus Greyrat. Este es mi problema. El otro día, mi compañero de clase Cliff Grimoire me confió su amor por Elinalice y me preguntó si podía presentarlos. Me parece justo, ¿no? Conozco relativamente bien a Elinalice. Era miembro del grupo al que pertenecían mis padres y vinimos juntos a esta ciudad. Además, no sé mucho sobre cómo funciona el romance en este mundo, pero es obvio que Cliff está enamorado y quiere expresar sus sentimientos. Me gustaría ayudarle si puedo. Lo digo en serio, de verdad. Pero recordemos lo que hemos aprendido sobre Elinalice hasta ahora. Elinalice Dragonroad es una aventurera de rango S, una guerrera de primera línea y una estudiante de primer año en la Universidad de Magia de Ranoa. Su edad no está clara. Para mi sorpresa, ha demostrado ser un estudiante diligente y saca excelentes notas. Últimamente ha empezado a integrar algunos hechizos de agua de nivel principiante en su estilo de combate. La mayoría de sus viejos conocidos aventureros parecen odiarla, pero es una combatiente muy hábil, una persona de buen corazón y una monstruo en la cama. Sí, claro, ahí está el problema. Elinalice está afectada por una maldición específica. La obliga a procurarse una dosis diaria de fluidos corporales masculinos. Por ello, evita establecerse con un hombre en concreto, prefiriendo arreglárselas con una dieta constante de aventuras de una noche y ligues casuales. Dice que también ha tenido varios hijos, aunque nunca me ha dicho mucho sobre dónde están ahora. Para ser sincero, solía preguntarme si los había abandonado en la carretera o los había vendido a traficantes de esclavos. Pero luego me explicó que los cría ella misma hasta que están preparados para ser independientes, sea lo que sea. Por lo visto, es relativamente raro que se quede embarazada. Pero volvamos al punto principal. ¿Es realmente una buena idea que le presente esta mujer a Cliff como una potencial pareja romántica? Es obvio que no tiene ni idea de que Elinalice es algo así. Solo con escucharle hablar de ella me dan ganas de gemir de desesperación. Esa visión de la belleza que hasta en el escaparate se llama Elinalice Dragonroad, ¿correcto? Un nombre fuerte y encantador, muy adecuado para su portadora. He oído que es una excelente estudiante, pero eso no es una sorpresa. Y como fue aventurera hasta hace poco, sabe usar la magia con eficacia en el combate real. Hasta este momento, lo único que me ha hecho poner los ojos en blanco ha sido toda esa visión de la belleza casta en la ventana. Para Elinalice, una ventana es solo un lugar conveniente para colocar sus manos mientras ofrece su trasero a otra persona. Pero está claro que Cliff no cree que su diosa sea sexualmente activa. Circulan rumores escabrosos sobre que toma como amantes a innumerables estudiantes varones. Me imagino que algún rival celoso de ella ha estado difundiendo esta calumnia desde hace tiempo. Esa es su interpretación de la situación y la mantiene firmemente. La pelea que tuvo el otro día fue un resultado directo de esto. En realidad, aquellos 6 estudiantes estaban bromeando sobre Elinalice, llamándola puta y que se lo montaba con cualquiera que se lo pidiera, y animándose mutuamente a tomar un turno. Cliff lo oyó y se enfadó mucho. Reprendió a los hombres mayores por hablar mal de alguien que no conocían basándose solo en rumores. Por supuesto, esos hombres probablemente sabían de buena tinta que Elinalice se había acostado con otros, pero Cliff no tenía forma de saberlo. Los 6 eran estudiantes de alto nivel con algo de músculo en sus cuerpos. También eran delincuentes al límite, a los que no les gustaban los sermones de un escuálido. Uno de ellos le respondió con dureza: mira, viejo, conozco a alguien que se la hizo con otros 2 tipos el otro día. ¿Cómo? Todo a la vez. ¿Qué tal si aceptas la realidad, A lo mejor te quita la virginidad si se lo pides muy amablemente. Indignado por este comentario vulgar y burlón, Cliff se lanzó al ataque con una rabia ciega, blandiendo sus puños contra el grupo de hombres más grandes. Se considera un luchador decente, pero este era un combate de 6 contra 1 contra gente que no pertenecía a su categoría de peso. Podría haber tenido una oportunidad en un duelo mágico, pero no en un combate cuerpo a cuerpo. Afortunadamente para él, fue entonces cuando aparecí yo. Es una bonita historia, en cierto sentido. Realmente te hace apreciar la importancia de hacer tu investigación por adelantado y con una mente abierta. Aún así, ¿qué se supone que debo hacer ahora? No es que le deba una advertencia a Cliff. En realidad, podría presentarle a Elinalice y dejar que ella destroce sus ilusiones. No es mi problema. Pero ¿es realmente correcto que me encoja de hombros y me vaya? Elinalice podría agradecérmelo. Suele
ser muy agradecida cada vez que le presento a un hombre. Últimamente también está especialmente enganchada a la casa de vírgenes. Los novatos torpes e inseguros son aparentemente encantadores y los que se creen bravucones son simplemente adorables. También le encanta ver cómo aprenden cosas nuevas y crecen con el tiempo. Supongo que puedo entender el atractivo. En su día jugué a muchos juegos porno con temática de entrenamiento. No quiero hacer suposiciones, pero es casi seguro que Cliff es virgen. El Inalice probablemente estaría muy feliz de llevarlo a la cama. ¿Qué pasa con Cliff? Sin embargo, está operando con una imagen seriamente inexacta de el Inalice. Si empiezan a salir, pronto se dará cuenta de la verdad. ¿Y si me culpa a mí? ¿Y si decide que le he tendido una trampa para que le hagan daño? Desde mi punto de vista, no puede culpar a nadie más que a sí mismo, pase lo que pase. Pero si se los presento, sabiendo lo que sé, siento que podría ser al menos ligeramente responsable de las consecuencias. Sin embargo, negarse rotundamente tampoco parece una gran opción. Cliff podría sacar algunas conclusiones ridículas de eso. Incluso podría decidir que soy un rival para el amor de el Inalice. Sinceramente, no me importaría tener una aventura con una mujer así si mi enfermedad se curara, pero definitivamente no voy a perseguirla. Y definitivamente no quiero que piense que lo estoy haciendo. ¿Qué diablos se supone que debo hacer aquí? No podía pensar en ninguna solución inteligente para mi dilema. Esperaba que me aconsejara sobre algo, maestro Fitz, si no le importa. Y así, durante una de nuestras habituales visitas a la biblioteca después de clase, me dirigí a mi fiel amigo Fitz. Bien, ¿qué tipo de consejo? Bueno, supongo que es un consejo sobre relaciones, en realidad. ¿Qué? Fitz se giró y se inclinó sobre la mesa. Había algo parecido a una mueca en su rostro. ¿Estás enamorado de alguien, Rudeus? Me sorprendió un poco lo interesado que estaba. A pesar de sus grandes y oscuras gafas de sol, me pareció ver que sus ojos brillaban de curiosidad. Sin embargo, tal vez no era tan extraño. La mayoría de la gente de la edad de Fitz estaba relativamente interesada en el romance. No, en realidad, se trata de un amigo mío. Un amigo, así es. Bye. Ese sigue adelante. Entonces, básicamente, este amigo mío se enamoró profundamente de alguien a primera vista. Y viene a mí. Espera, no me digas que es la princesa Ariel. Eso no funcionará, Rudeus. Quiero decir, sé que es muy bonita, pero Fitz parecía algo nervioso por esto, por alguna razón. La gente probablemente se enamoraba de la princesa regularmente. Como su guardaespaldas, tenía sentido que quisiera desalentar eso. No te preocupes. La princesa Ariel no está involucrada. Oh, bien, bueno, eso es bueno. En realidad, conozco a esta persona de la que se enamoró mi amigo y tiene algunos problemas que me hacen reticente a presentársela a mi amigo como una opción romántica. No estoy seguro de si debo seguir adelante con esto o no. Ahora había una expresión peculiar en la cara de Fitz. Tenía una mano en la boca y me observaba atentamente desde detrás de sus gafas de sol. ¿Sabe tu amigo de los problemas de esta mujer? No, estoy bastante seguro de que no lo sabe. He dicho que era una mujer. Quizás el asunto de la princesa Ariel había hecho que Fitz pensara en esa línea. Realmente no importaba, ya que el Inalice realmente era una mujer. Pero, espera, ¿todavía pensaba que esto era sobre mí? Siento repetirme, pero el amigo de esta historia no soy yo. Solo lo digo porque confío en ti, pero es Cliff de la clase especial. Oh, ¿en serio? Lo siento, creo que me he hecho una idea equivocada. Pareciendo un poco avergonzado, Fitz se rascó ligeramente la parte posterior de sus orejas. No se le podía culpar. Pedir consejo para tu amigo cuando eres demasiado tímido para admitir la verdad es una especie de cliché. Después de todo, de todos modos, ¿cómo crees que debería abordar esto? Bueno, supongo que deberías contarle los problemas de esta mujer, ¿no? A menos que haya alguna razón por la que no puedas. Fitz sonaba extrañamente inseguro sobre este consejo. Por otra parte, él mismo era virgen, ¿no? Tal vez no tenía mucha experiencia en este campo en particular. Yo no dudaría en hacerlo, pero Cliff tiende a tener esas ideas fijas en su cabeza, ¿sabes? Realmente no creo que me crea. Incluso podría decidir que le estoy mintiendo porque yo mismo estoy enamorado de esa mujer. Oh, sí, supongo que eso podría pasar. Bien, entonces, estaba pensando que tal vez no sea el mejor mensajero para dar esta noticia. Tal vez, esto realmente estaba ayudando un poco. Mis pensamientos estaban empezando a unirse. Tal vez podría hacer que una chica diera la noticia. ¿Alguien en quien Cliff confiara? Probablemente sería incluso mejor que el Inalice se lo dijera a ella misma, sinceramente. Entonces no amas realmente a esta mujer, Rudeus. No, es una amiga, pero no me imagino saliendo con ella. Por supuesto, el Inalice era aparentemente increíble en la cama, así que no rechazaría una noche de diversión con ella. Pero empezar una relación seria con ella no era demasiado atractivo. Por un lado, tenía la sensación de que me engañaría en 1 o 2 días. Ya veo, pero podría ser tú, Rudeus. Cliff podría terminar amándola con todas sus imperfecciones. Eso parecía un poco improbable. Un tipo que fantaseaba con casarse con un ángel puro e inocente no me parecía un buen partido para el Inalice. Precisamente. ¿Era una buena idea presentarlos? No podía decidirme. Después
de unos momentos de silencio, Fitz volvió a hablar, su voz un murmullo bajo. Yo también estoy enamorado de alguien, así que puedo entender cómo se siente. Por lo que he oído, la mayoría de la gente tampoco puede imaginarse salir con la persona que me interesa, pero aún así la quiero. ¿Fitz estaba enamorado de alguien? ¿Quién podría ser? La princesa Ariel parecía la posibilidad más obvia, sobre todo por la forma en que había reaccionado cuando saqué el tema, y supongo que a la mayoría de la gente le costaría imaginarse saliendo con un miembro de la familia real azuriana. No es que realmente importara quién fuera. Es un poco difícil sentarse a verlos cuando no puedes decirles lo que sientes. La cara de Fitz se había puesto roja en algún momento. El rubor le llegaba hasta la punta de las orejas. Así que creo que deberías presentarlos. Darle la oportunidad de desahogarse, al menos, aunque eso podría acarrear todo tipo de problemas en el futuro. Bueno, ¿qué puedes hacer? Una vez que los tienes en una habitación juntos, el resto depende de ellos. Eso era bastante cierto. Después de establecer la reunión inicial, dependía de ellos lo que sucediera después. En otras palabras, podía lavarme las manos de todo el asunto. Si podía dejar eso muy claro de antemano, mucho mejor. De acuerdo, entonces. Intentaré elaborar algo en ese sentido. Gracias por el consejo, maestro Fitz. De nada. Siempre estoy feliz de ayudar. Fitz aún parecía un poco inseguro sobre todo esto, pero yo ya me había decidido. Al salir de la biblioteca, noté de reojo que Fitz se desplomaba de cara a la mesa. Probablemente era un poco vergonzoso dar consejos como un sabio a su edad, pero a pesar de su falta de experiencia en el mundo, siempre parecía tener algo perspicaz que decir. Le estaba realmente agradecido. Al día siguiente, llamé a Cliff para tener una conversación privada. Vino a buscarme detrás del edificio de la escuela justo a tiempo, con la expectativa brillando en sus ojos. Estoy dispuesto a presentártela, le dije, pero hay algo que quería dejar muy claro de antemano. ¿Qué es? En primer lugar, como aventurero, estuve en un grupo con Elinalice durante algún tiempo. Creo que sé más de ella que la mayoría de la gente de aquí. El ojo de Cliff se movió un poco ante este hecho, que yo no había mencionado anteriormente. Continué, he decidido no decirte lo que pienso de ella. No es porque intente engañarte ni nada por el estilo. Simplemente creo que deberías conocerla en persona, hablar con ella y luego decidirlo por ti mismo. ¿Qué quieres decir? Básicamente, no quiero que esto se convierta en un problema más adelante. No vengas a quejarte después actuando como si te hubiera engañado o tratado de engañarte, ¿de acuerdo? Con suerte, esto me ofrecería algún seguro si las cosas iban realmente mal. También actuó como una pista de que podría tener algunos problemas aquí. Yo no haría una cosa así. Soy un miembro fiel de la iglesia de Milis, Rudeus. Mostramos a los casamenteros el debido respeto. Interesante. ¿Pensaban en emparejar a la gente como una acción virtuosa? Yo no era creyente, así que la referencia se me escapó. Ayúdame, Dios. Bueno, no pertenezco a la iglesia de Milis, así que no sé qué esperan de sus casamenteros. Solo no vengas a gritarme si lo hago mal. Vamos, yo no haría eso. De acuerdo, entonces. Solo recuerda que lo haces bajo tu propio riesgo, ¿de acuerdo? Cliff asintió con impaciencia. Estoy perfectamente preparado para que me rechace. Ese no era realmente el peor escenario que tenía en mente, pero bueno, encontramos a Elinalice sola en un aula vacía. Estaba inclinada con los codos apoyados en el alféizar de la ventana, pero por una vez no había nadie desnudo detrás de ella. Solo miraba por la ventana, evidentemente perdida en sus pensamientos. Yo sabía lo que tenía en mente, por supuesto. Estaba esperando impacientemente a que el sol terminara de ponerse. Cuando cayera la noche, los bares de la ciudad abrirían sus puertas, y dentro de esos bares encontraría muchos hombres listos y dispuestos a divertirse. Eso era lo único en lo que pensaba. Sin embargo, desde la perspectiva de alguien que no conocía nada mejor, supongo que se habría parecido mucho a un ángel. Hola, Rudeus. ¿Realmente viniste a verme por una vez? Elinalice me miró con una expresión de ligera sorpresa. La verdad es que no había hablado mucho con ella desde que nos matriculamos en la universidad. De vez en cuando venía a buscarme a la hora del almuerzo para ver cómo estaba, pero eso era todo. ¿HM? ¿Y quién es este joven tan simpático que te acompaña? Cliff apareció por detrás de mí, apretó un puño contra su estómago y juntó los pies limpiamente. Presumiblemente se trataba de un saludo formal de Millison. Elinalice, este es Cliff Greenward. Es un estudiante especial en su segundo año aquí. En efecto, me llamo Cliff, señorita, dijo Cliff con una reverencia. Es un gran placer conocerla. Dios, qué joven tan educado. Soy Elinalice Dragonroad. Si no le importa que le pregunte, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Quería que te presentara a él. En realidad, le interrumpí. Por eso estamos aquí. Es cierto, dijo Cliff, asintiendo con firmeza. Señorita Elinalice, he visto su rostro en varias ocasiones y su belleza siempre me deja cautivado. Me gustaría mucho tener la oportunidad de conocerla mejor. El silencio se apoderó de la sala. Elinalice parecía un poco desconcertada. Después de un largo momento, se enderezó lentamente, me tomó del brazo y me llevó a un lado del aula. Muy bien, Rudeus, me susurró al oído. ¿Cuánto quieres? Tardé unos segundos en procesar lo que quería decir con esto. Creía que le iba a cobrar
cobrar por traerle un juguete nuevo? Uf, ahora me sentía asqueroso. No quiero ningún dinero. ¿Qué es esto, entonces? ¿Qué quieres? Nada. Solo se enamoró de ti. Eso es todo. Oh, por favor. Rudeus, ya sabes cómo soy. ¿Por qué traes a un ingenuo niño de coro como ese a conocerme? Deberías estar avergonzado de ti mismo. Ni siquiera sabía que conocías el concepto de vergüenza. Cada día se aprende algo nuevo. No le he mentido ni nada, Elina Liz. Solo te estoy presentando porque él me lo pidió. Realmente es así de simple. Lo juro por el nombre de la maestra Roxy, si quieres. Elina Liz se hizo una pausa para pensarlo unos segundos y luego frunció el ceño. De acuerdo. Bueno, si eso es cierto, Rudeus, esto es un problema. No quiero tratar con nadie que vaya en serio conmigo. Admito que me sorprendió un poco. Esperaba que sonriera y dijera que tenía una habitación en la posada exactamente para este tipo de situaciones. ¿Sabes de mi maldición? No puedo tener una relación exclusiva con nadie. Simplemente no funcionaría. No es que prefiriera el sexo casual y frecuentar burdeles. En realidad, no tenía la opción de buscar un romance dedicado, dada la naturaleza de su maldición. Por eso nunca dejaba que las cosas se pusieran demasiado serias con nadie. Ella me había explicado todo esto antes, ¿no es así? Había pensado más en esto de lo que yo creía. Parecía que Cliff se iba a ir decepcionado. Es una pena. Adelante, recházalo. Entonces, ¿estás seguro? No se va a resentir si lo hago. Está bien. Ya no tenía que preocuparme tanto por mi reputación. Si volvía a odiarme, podía vivir con eso. Aún así, añadí, intenta decirle la verdad si puedes. No me uses como excusa ni nada parecido. De acuerdo entonces. Si tú lo dices, te lo agradezco. Con nuestra pequeña conferencia terminada, Elina Liz se giró hacia Cliff. Ella era más alta por unos pocos centímetros. Cliff era un poco más bajo. En realidad, habrían hecho una pareja un poco inusual. No es que hubiera importado, si hubieran congeniado. Empezaba a doler el mero hecho de estar en esta habitación. Rudeus, dijo Elina Liz, creo que deberías darnos un poco de privacidad. Claro, por supuesto. Perdóname. Me dirigí rápidamente hacia la salida. No pude evitar sentir lástima por Cliff, pero este era probablemente el mejor resultado que podía esperar. La maldición de Elina Liz era el mayor obstáculo, pero a estas alturas le gustaba jugar. Y Cliff era un miembro piadoso de la iglesia de Milis que prefería las cosas aburridas y monógamas. Eran básicamente aceite y agua desde el principio. Gracias, Rudeus, llamó Cliff mientras salía de la habitación. La gratitud en su voz hizo que me doliera el pecho. Una semana más tarde, me presenté en mi clase mensual para encontrar a cierta pareja en una descarada muestra pública de afecto. Una mujer alta estaba sentada en el regazo de su novio, mirándole amorosamente a los ojos. La magia combinada no es demasiado difícil una vez que has memorizado todos los fenómenos físicos fundamentales. Aunque aún no puedas usar dos escuelas de magia, puedes imitar los efectos de una aprovechando las fuerzas naturales. ¡Qué inteligente! Realmente lo sabes todo, Cliff. Bueno, yo no diría eso. Conocía a los dos implicados. Eran Cliff y Elina Liz. Me acerqué lentamente y me quedé mirándolos, con la cabeza ladeada. Oh, Rudeus. Gracias de nuevo por lo del otro día. Cliff intentó ponerse de pie para saludar, pero gracias a la mujer que tenía encima, se vio obligado a conformarse con inclinar la cabeza en señal de gratitud. De nada, Cliff. Elina Liz, ¿te importaría explicar la situación? Elina Liz se me sonrió suavemente desde su nuevo asiento. Bueno, los dos estamos saliendo ahora. Ok, pero ¿por qué? Definitivamente, esto no era como se suponía que debía ser. Eso no es lo que decidiste de antemano, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí, Rudeus? Su propuesta fue tan audaz y apasionada. Desconectó mi corazón al instante. Espera, ¿su propuesta? ¿Nos hemos saltado unas docenas de pasos en algún momento o solo soy yo? Vamos, Elina Liz, me estás avergonzando. Cito, levantaré tu maldición, no importa qué. Así que por favor, cásate conmigo. Déjalo ya. Deberías haberle visto en la posada esa noche. También, tan inocente, tan ansioso. ¿O no? Me estoy poniendo cachonda solo de recordarlo. Vamos, en serio. Estamos en público, Elina Liz. La cara de Cliff estaba muy roja. A pesar de todas sus protestas, no parecía estar especialmente molesto. Bueno, felicidades por haber perdido la virginidad, supongo. Todo esto era ligeramente odioso, pero no me molestaba tanto. Tal vez porque yo mismo había tenido al menos algo de experiencia ahora. O tal vez porque conocía los hábitos de Elina Liz. Aún así, estaba claro que ella le había hablado de la maldición. Era una razón bastante sólida para no iniciar una relación exclusiva con nadie y definitivamente era real. Pero, ¿por qué diablos habría reaccionado Cliff pidiendo su mano en matrimonio? A partir de ahora, me contendré todo lo que pueda. Por el bien de Cliff, por supuesto. Te dije que no te forzaras. Es una maldición, no es algo que puedas controlar. Mientras tu corazón me pertenezca, nada más importa. Cliff, sabes que sí. Siempre fue puramente físico, con los otros, pero soy tuya en cuerpo y en alma. Elina Liz se acurrucó contra Cliff, embelesada, mientras él le acariciaba suavemente el cabello. Un momento después, se miraban a los ojos. Al alcance de la mano, naturalmente. Elina Liz.
¿ves? Cliff, genial. Ahora se están besando. Aparentemente se olvidaron de que yo existía mientras procedían a besarse descaradamente. ¿Era esto lo que Cliff quería? ¿Ser este tipo? ¿El tipo de los besos en el aula? Sentí que debería replantearse eso. El Inalice decía todo lo correcto, pero no podía evitar la sensación de que lo mantenía cerca como un conveniente bocadillo de respaldo. ¿El amor había dejado ciego al pobre tipo o qué? Respiré, a punto de decir lo que pensaba, pero me obligué a parar. Había aceptado presentarlos con la condición de que nadie se quejara del resultado. Sería ridículo que me opusiera ahora. Miré al fondo del aula y encontré a los otros tres totalmente desinteresados. Pursena masticaba una tira de cecina y Sanova hablaba con Julie sobre una figura que había visto el otro día, en el mercado. Julie escuchaba con atención, sin mirar siquiera a la pareja de enfrente. Linia era la única que parecía estar molesta. Tenía el ceño fruncido. Me acerqué a hablar con ella primero. Jefe, ¿qué pasa con esa mujer? He hecho un pequeño comentario y me ha llamado de una forma jodidamente desagradable. Yo tampoco estoy seguro, para ser sincero. Esta era definitivamente una situación extraña, pero me di un momento para tratar de darle algún sentido. Cuando me fui el otro día, el Inalice estaba decidida a rechazar a Cliff firme y completamente, y por lo que parecía, había empezado la conversación en ese sentido. Independientemente de lo que se pueda decir de ella, era una persona honesta. Probablemente le había dado a Cliff todos los detalles sobre su maldición, y le había explicado que los rumores sobre ella eran de hecho ciertos. Y, sin embargo, él había respondido proponiéndole matrimonio. Al jurar que le quitaría la maldición y pedir su mano en matrimonio, aparentemente la había conquistado. De alguna manera. No tenía ni idea de cómo se le había ocurrido este plan a Cliff. Su proceso de pensamiento aquí era realmente un misterio. Sin embargo, si lo miraba desde la perspectiva de el Inalice, este joven había prometido dedicar su vida a ella y a ayudarla a escapar de su maldición. Si alguien te lanzara una bola rápida como esa de la nada, ¿podría funcionar? ¿Realmente te enamorarías de ellos, así como así? Podía ver esa línea golpeando fuerte. Por lo menos, esta maldición había afligido a el Inalice durante muchos años. No se sabía si Cliff podría realmente levantarla, pero había prometido hacer todo lo posible para que así fuera. Eso probablemente significaba mucho para ella. Aunque la mayoría de las veces disfrutaba de sus escapadas nocturnas, la maldición probablemente le había causado mucha tristeza y dolor. Tal vez era así de simple. Tal vez sus promesas fueron suficientes para conquistarla. Pero había más que eso, ¿verdad? Cliff le había mostrado una verdadera valentía y pasión. Oye, jefe, acabo de tener una gran idea. ¿Qué es eso? Línea. Deberíamos empezar a salir también. Mew, vamos a darles a esos idiotas una probada de su propia medicina. Estaba claro que Línea no había pensado seriamente en esta idea, pero me sentí tentado a probar un pequeño experimento. Podría estar dispuesto a intentarlo, dije lentamente. Pero dime algo. Si te aceptara, ¿me ayudarías a encontrar una cura para mi impotencia? Dijo Línea, y todos los demás en la sala, con la excepción de el Inalice. Todas las cabezas se giraron en mi dirección. 5 personas de aspecto muy confuso me miraron en silencio durante unos largos segundos. ¿Qué? ¿Sería tan raro que saliera con Línea? JJ jefe, ¿nos escuchaste antes o algo? Preguntó Línea con voz vacilante y nerviosa. ¿De qué estás hablando? Bueno, en la comida, Pursena y yo estábamos hablando de la forma en que nos ataste y nos desnudaste, pero ni siquiera te apareaste con nosotras, ¿sabes? Mew, estábamos diciendo al respecto de que tu salchicha no funciona bien. Pequeñas idiotas. Debería darles una lección a ambas. Cuando miré a Pursena, ella desvió la mirada inmediatamente. No nos estábamos burlando de ti ni nada, jefe. Es que no olías tan interesado cuando nos tocabas, ¿sabes? Nos imaginamos que podría haber algo mal. De repente, todos en el aula me miraban con lástima en lugar de confusión. Aparentemente, habían reaccionado a lo de la impotencia, no a la parte de que saliera con Línea. ¿Era realmente tan inusual una pequeña disfunción eréctil por aquí? No íbamos a difundirlo, jefe. De verdad. Línea es la que hizo la broma de la salchicha. A veces es una imbécil. Cállate, Pursena. Dijiste que solo es un inofensivo pelele que no tiene las agallas para hacer un movimiento sobre nosotras. Eso fue un cumplido, estúpida. Mew, sacudí la cabeza cuando los dos rompieron su habitual ida y vuelta y me acerqué a tomar asiento. Está bien, de verdad. No estoy tratando de mantenerlo en secreto ni nada por el estilo. Sí, ¿a quién le importa si eres impotente, jefe? No es que vayamos a pensar menos de ti. Mew, cierto, puede que seas impotente, pero sigues siendo el jefe. Jefe, genial, muy conmovedor. ¿Podrías dejar de repetir la palabra impotente ahora? Me está empezando a molestar un poco. Tal vez debería haber mantenido esto en secreto después de todo. No hay necesidad de dejar que esto le afecte. Maestro, dijo Sanova alegremente, dándome un golpe en el hombro. Tenemos nuestras figuritas. Vivamos por ellas. Julie inclinó la cabeza con incertidumbre. Maestro, ¿qué significa impotencia? Bueno, supongo que significa que no puedes desempeñar el papel que se espera de un hombre, pero apenas tiene importancia. No tiene ninguna relevancia para la creación de figuras.
figuras. ¿Estaba Sanova realmente tratando de animarme? Me di cuenta de que estaba eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Y yo que pensaba que solo eras un pervertido total, jefe. Supongo que solo buscabas una cura para tu condición, ¿eh? ¿Me hace llorar? Sí, y un miau. Ayudaré en todo lo que pueda, jefe. Siempre y cuando me des algo de carne primero. La gata y la perra también ofrecieron algunas expresiones forzadas de simpatía. Sin embargo, no me servía de mucho. Definitivamente no me estaba enamorando de ellas. Al menos, si te sirve de algo, Rudeus, aprendí a escuchar confesiones como parte de mi entrenamiento. Dijeron que no tengo mucho talento en esa área, pero tal vez podría hablar las cosas contigo, al menos. Avísame si alguna vez necesitas a alguien que te preste atención, ¿de acuerdo? Por otro lado, las palabras de Cliff parecían cálidas y genuinas. Este era el tipo de cosas que podían ganar el corazón de un hombre. Lástima que no fuera gay. Sin embargo, podía entender en cierto modo cómo debía sentirse el Inalice el otro día. Así que, de todos modos, Cliff y el Inalice estaban saliendo oficialmente. Me costaba creer que el Inalice fuera capaz de resistir el impulso de acostarse con alguien, y estaba seguro de que Cliff no sería capaz de aguantar eso por mucho tiempo. Todo estaba bien por ahora, pero era obvio que la relación iba a fracasar. No es que vaya a decirlo, por supuesto. En otro orden de cosas, los otros alumnos especiales estaban ahora al tanto de mi estado. La conversación había sido muy incómoda, pero al menos me habían ofrecido su colaboración. Tal vez había dado mi primer paso real hacia adelante. Tal vez. Solo quería que se solucionara el problema para poder intercambiar saliva con alguien. Capítulo 2.1. Sylphie 3. Hoy, mientras seguía a la princesa por un pasillo, escuché a alguien hablando cerca. De verdad, Cliff, tienes que relajarte un poco. Mira, entiendo la naturaleza de tu maldición y disfruto, de la intimidad contigo. Pero vinimos aquí a estudiar, ¿recuerdas? Si nos pasamos todos los días en la cama, terminaremos totalmente depravados. Lo sé. Primero estudiamos y luego. Eran Cliff y el Inalice caminando juntos con un aspecto muy íntimo. Había rumores de que los dos estaban saliendo, lo que a la mayoría de la gente le parecía extraño, ya que Cliff era un joven muy sobrio y el Inalice supuestamente se acostaba con muchos. La gente decía que ella solo jugaba con él y que Cliff era demasiado ingenuo para darse cuenta, pero viéndolos en persona parecía que sus sentimientos eran mutuos. No puedo decir que esperaba que esos dos se enamorasen el uno del otro, murmuró la princesa en voz baja, siguiendo mi mirada. Cliff siempre pareció una persona tan obstinada y seria. Para empezar, rechazó todos los intentos que hicimos para conquistarlo. Es difícil de creer que haya terminado con una elfa con una reputación tan infame. La princesa dirigió entonces su mirada a Rudy. Es realmente impresionante, ¿no? Rudy se dirigía a la nueva pareja con una pequeña sonrisa incómoda en su rostro. El Inalice le devolvió la sonrisa. La expresión de Cliff era menos cálida, pero había algo parecido al respeto en sus ojos cuando miraba a Rudy. Me parecía recordar que Cliff despreciaba a Rudy, pero ahora que Rudy le había ayudado a conquistar a el Inalice, su actitud había cambiado aparentemente por completo. Ahora que lo pienso, ¿se estaba levantando Rudy a sí mismo? Había conocido a bastantes chicas bonitas a estas alturas, y parecía ser amigable con algunas de ellas. Según el caballero de la princesa, todos los hombres del linaje de Notos Greyrat eran unos mujeriegos natos. Sin embargo, no había oído nada de que Rudy saliera con alguien, ni siquiera que se le insinuara, y tampoco le había visto coquetear con nadie. Sin embargo, era difícil pensar que no estuviera interesado en ese tipo de cosas. Esa era la parte extraña. En buena vila, seguro que me trató de forma diferente después de darse cuenta de que era una chica. Estaba tratando de contenerse o algo así. Mientras pensaba esto, Rudy miró por casualidad en mi dirección y me saludó con una pequeña sonrisa en la cara. Me recordó mucho al chico que había conocido años atrás. Sentí que el corazón me daba un vuelco, pero no me estaba saludando. Lo sabía muy bien. Estaba saludando a Fitz, uno de los asistentes de la princesa. Rudy se había hecho muy amigo de Fitz en los últimos meses. Le había pedido todo tipo de consejos y Fitz se había ido ganando su confianza y su amistad a cambio. No me estaba saludando, en otras palabras. Ni siquiera sabía que yo estaba aquí. Tratando de no sentirme demasiado triste por ese hecho, seguí a la princesa mientras se alejaba por el pasillo. Capítulo 3. El prometido impertinente y... Había pasado medio año desde que me matriculé en la Universidad de Magia de Ranoa. Ahora era otoño, la época de la cosecha. El otoño nunca duraba mucho en los territorios del norte, pero era una época del año muy importante, en la que se preparaban, cosechaban y almacenaban los alimentos para el doloroso invierno que se avecinaba. Incluso se celebraban algunos festivales en los distintos pueblos y ciudades para los hombres bestia. También era la época de apareamiento, un largo acontecimiento cultural que conllevaba un complicado conjunto de reglas y rituales. Todos ellos estaban notablemente inquietos a medida que se acercaba, tanto hombres como mujeres. No había muchos de su clase matriculados en la universidad, relativamente hablando. Supongo que representan el 5% del alumnado, que es de unos 10.000 en total. Eso supondría que su número es de unos 500, un grupo grande en cierto sentido, pero no tan impresionante dado
dado el tamaño de nuestro campus. Aún así, cuando empezó el otoño, parecían estar por todas partes, batiéndose en duelos uno a uno que normalmente enfrentaban a un hombre contra una mujer. Durante varios meses después de su duelo, la pareja estaría pegada el uno al otro. Al final, se casaban. Quien ganara el duelo inicial asumiría el papel de jefe en la nueva manada que estaban formando. Estas reglas no estaban grabadas en piedra, ni nada por el estilo. Era solo una vieja tradición que algunos respetaban más que otros. Aún así, algunos hombres bestias viajaban aquí desde tierras lejanas para desafiar a nuestras alumnas a uno de estos duelos románticos. En otras palabras, teníamos forasteros vagando por nuestro campus. Esto era algo que la administración normalmente habría tratado de evitar, pero la temporada de apareamiento era un tema muy delicado debido a su importancia en la cultura de los hombres bestia. Cualquier intento de prohibir sus tradiciones probablemente daría lugar a verdaderos disturbios. Como solución de compromiso, la escuela permitía a los hombres bestia que no eran estudiantes entrar en su recinto con el pretexto de asistir a las clases siempre y cuando solicitaran un permiso de antemano. En fin, esto nos lleva a Línea y Purcena. Las dos eran básicamente inalcanzables para el tipo de hombre bestia promedio. Por un lado, eran probablemente las dos luchadoras mujer bestia más fuertes de toda la escuela. Y lo que es más importante, eran princesas de Doldia. Si te propones a una de ellas, luchas con ella y ganas, te convertirás en candidato a líder de toda la tribu. No se te entregaría el poder inmediatamente, por supuesto, pero cuando llegara el momento de elegir al próximo líder, no había duda de que te considerarían seriamente para el papel. Por supuesto, Línea y Purcena habían venido a esta tierra lejana para estudiar, no para encontrar un marido. No podían elegir un compañero aquí sin hablar primero con su familia, y por eso habían rechazado de plano todas las propuestas con las que las bombardearon después de cumplir los 15 años. Sin embargo, a pesar de su desinterés público por el matrimonio, al año siguiente le salieron aún más pretendientes. Los dos eran muy populares. Al parecer, algunos hombres bestias habían lanzado incluso ataques furtivos contra ellos, tratando de conseguir su conformidad por la fuerza. Habían vencido a estos atacantes con bastante facilidad, pero cuando llegó el otoño de nuevo este año, decidieron encerrarse en su dormitorio. No es que el dormitorio de las chicas fuera una fortaleza impenetrable, pero cualquier hombre que intentara colarse sería atacado por todos los residentes. Así que Línea y Purcena se quedaron en sus habitaciones, incluso se saltaron la clase. Supongo que fue un permiso médico, en cierto sentido. Al fin y al cabo, es de suponer que ellas mismas estaban en celo en ese momento. La idea de que se retorcieran en sus habitaciones maullando y haciendo ruido apasionadamente era algo excitante. No es que me preparara para aparearme ni nada por el estilo. Las dos me habían enviado una carta, cuya esencia era: siento las molestias, jefe, pero te dejaremos las cosas por ahora. Sin embargo, no estaba seguro de cómo se suponía que debía ayudar. Quizás solo querían que respondiera por ellas cuando el profesor pasara lista o algo así. En cualquier caso, no solo los hombres bestias estaban en celo en esta época del año. El otoño coincidió con un aumento de los casos de agresión sexual en el campus, ya que algunas personas se aprovecharon de todo el caos. Aquellas reglas estrictas sobre quién podía entrar en cada dormitorio tenían ahora un poco más de sentido para mí. Cuando se trataba de dos hombres bestia en celo, podías considerar algunas agresiones como un fenómeno natural o cultural, pero aparentemente, algunas de las víctimas eran humanos de primer año que ni siquiera sabían qué demonios estaba pasando. Las reglas de la escuela prohíben estrictamente este tipo de cosas. Por supuesto, para mantener las cosas bajo control, la administración tenía guardias de seguridad patrullando el campus. Los duelos consensuados estaban permitidos, pero no podías atacar a alguien que se negara a pelear contigo. Esa era la línea que marcaban. Nuestro profesor de aula incluso nos hizo una advertencia explícita sobre la situación, diciéndonos que no aceptáramos casualmente ningún duelo en esta época del año. También animó a los que no tuvieran confianza en sus habilidades de defensa personal a viajar en grupo en todo momento. El maestro Fitz también me dijo que tuviera cuidado. Parecía pensar que algunas chicas podrían retarme a un duelo bajo falsos pretextos, alegando que solo querían practicar contra un mago poderoso. Su consejo fue que las rechazara rotundamente, que ignorara sus intentos de provocarme y que abandonara la zona rápidamente sin bajar la guardia ni un segundo. Chicas en celo, en los viejos tiempos, podría haber estado tentado de batirme en duelo con cada una de ellas y hacerme un harén, pero en mi condición actual, básicamente solo estaría echando sal en mis propias heridas. La temporada de apareamiento era un evento en el que no participaría pronto. Se lo dejaré a esos jóvenes de allí. ¿Ves? El chico humano y su novia elfa, que está estudiando, sentada en su regazo. Esa mujer está en celo todo el año. Honestamente, esos dos nunca se dieron un descanso. Prácticamente podía ver los corazones flotando sobre sus cabezas. Aún así, Cliff era obviamente un hombre totalmente nuevo, pero me parecía que el Inalice lo trataba de la misma manera que a todos sus otros amantes. No iba a decir nada, por supuesto, pero todo esto seguía pareciéndome una farsa. ¿Realmente iba a funcionar para ellos? En algún momento, mientras observaba cómo Cliff y el Inalice se divertían, Sanova se acercó
acercó a mi mesa. Maestro, ¿no cree que ya es hora de empezar con una nueva creación? Una nueva creación, hasta hace unos días. Había estado trabajando en una figura de Eris a escala 1/8 como una especie de ejercicio terapéutico, pero acabé lloriqueando tanto que tuve que dejarlo a medias. Desde entonces, no he podido motivarme para hacer nada. Había caído en una especie de depresión sin darme cuenta. Sí, supongo que tienes razón. ¿Alguna idea? Quizás hacer algún tipo de animal o monstruo sería un buen cambio de ritmo. Claro, creo que un WYRM rojo podría ser divertido. Entonces, en efecto, el mismo monstruo que una vez mataste sin ayuda, ¿no? Sí, no fue fácil. Por cierto, pensé que estaba muerto con seguridad. Ja, ja, ja. Eres demasiado modesto. Maestro Sanova, ¿de qué estás hablando? Julie parecía tener un poco de curiosidad, así que le conté la historia de mi batalla contra un rezagado WYRM rojo de mis días de aventurero. Al poco tiempo, sus ojos brillaban y su cara se sonrojaba de emoción. A los niños de este mundo les encantaban las historias de este tipo. A veces era fácil olvidarlo, pero solo tenía 6 años. De acuerdo entonces. ¿Por qué no hago una figura del WYRM rojo para ti, Julie? ¿Qué? Maestro, ¿qué pasa conmigo? No vas a hacer nada para mí. Sanova, se supone que eres mi estudiante, ¿verdad? ¿Qué tal si te ofreces a ayudarme a hacer esto? Por supuesto, maestro, le ayudaré en todo lo que pueda. Esta vida no era tan mala, en realidad. Últimamente no estaba en plena forma, pero al menos me había sentado en una rutina decente aquí. Mis clases de magia divina y de barrera de nivel principiante terminarían pronto, y tenía que decidir qué cursar a continuación. Tal vez desintoxicación intermedia. Sin embargo, hasta ahora me las había arreglado bien con los hechizos de nivel principiante. No parecía necesario aprender nada más avanzado que eso. Siempre podía probar con curación avanzada. Pero, de nuevo, me sentía relativamente satisfecha con mi nivel actual de experiencia en ese campo. Los hechizos intermedios eran suficientes para hacer frente a la mayoría de las situaciones. Siempre quedaba el encantamiento, en el que nunca había incursionado. Técnicamente era una forma de magia de invocación, así que tal vez fuera más relevante para mi investigación. Sin embargo, por lo que había oído, consistía principalmente en aprender a crear diversos instrumentos mágicos. Todavía no estaba segura de que tenía que ver eso con la invocación, pero al menos sería algo nuevo. Por supuesto, era libre de no tomar ninguna clase nueva. Podía pasar más tiempo en la biblioteca. Empezaba a sentir que había llegado a un callejón sin salida investigando el incidente del desplazamiento, pero podría ser interesante intentar enseñar más idiomas. Si me decantara por esa vía, podría pedirle a Cliff que me enseñara magia divina, aunque últimamente se pasaba todo el tiempo con el Inalice. Probablemente sería inteligente dejarlos solos por un tiempo. No quería ser una molestia. Tal vez podría intentar ir en una dirección completamente diferente y aprender algo no relacionado con la magia. Podría ser divertido aprender a montar a caballo, por ejemplo. Los días pasaron tranquilamente mientras intentaba decidirme, y entonces las cosas dejaron de ser tan tranquilas. Te reconozco como Quagmire Rudeus, el aventurero de rango a que cortó un WYRM perdido sin ayuda. Le reto a un duelo matrimonial, señor. De camino a la biblioteca, me encontré en el extremo receptor de un desafío. Me di la vuelta y me encontré con una hermosa chica. Su piel estaba bronceada y su sedoso cabello azul oscuro estaba atado en una pulcra cola de caballo. Parecía tener 17 o 18 años. Tenía un rostro fuerte y digno, y sus labios estaban fuertemente fruncidos. Se notaba a simple vista que era del tipo dama guerrera. En lugar de un uniforme escolar, llevaba un ligero traje de espadachín en un llamativo tono azul oscuro. Tenía un busto modesto, pero sus músculos eran impresionantes. No parecía una culturista ni nada por el estilo, pero estaba claramente en muy buena forma. A su lado llevaba una espada larga y curva, del tipo que suelen utilizar los espadachines del estilo del dios espada. La chica miraba fijamente en mi dirección. Para ser más precisos, miraba sorprendida a la persona que estaba justo delante de mí. El hombre bestia grande y peludo que acababa de desafiarme a un duelo en voz alta. Sí, me olvidé de mencionar al hombre bestia canino y musculoso, pero era él quien me había gritado. Tampoco tenía el más mínimo aspecto de mago. La chica de la espada probablemente había pasado por allí. Dada la época del año, podría haber pensado que le estaba hablando a ella. Bueno, de todos modos, olvidemos a la chica bonita por ahora. Había un problema bastante fundamental aquí. Yo era un chico, y este chico también era un chico, y acababa de desafiarme a un duelo. Eso era ligeramente incómodo. ¿Un duelo matrimonial? ¿Cómo? Una de esas cosas en las que te casas después. En efecto, lo siento. No sé si hay rumores por ahí o algo así, pero en realidad soy heterosexual. Tampoco estoy muy interesado en experimentar. Voy a tener que rechazar tu oferta. Las orejas del hombre bestia se movieron. Parece que estás malinterpretando la situación. ¿O no? ¿Ya es tan tarde? Sabes, hoy tengo práctica de piano. Voy a tener que irme ahora, lo siento. Ahora que había rechazado su oferta, me di la vuelta y comencé a alejarme, ignorando totalmente su intento de continuar la conversación. Siguiendo el consejo de
Fitz al pie de la letra, en otras palabras. Espera ahí. Pero para mi sorpresa, mi nuevo amigo peludo saltó. Se elevó varios metros por encima de mi cabeza y aterrizó con un fuerte golpe justo delante de mí. El tipo saltó como un mech del tipo Reverse Joint. Habría sido un auténtico dragón. No tienes derecho a rechazarme. Me llamo Brock Adoldia. He venido a batirme en duelo por la mano de la señorita Purcena, para poder convertirme algún día en el líder de mi tribu. Purcena está descansando en su dormitorio hasta que todo esto de la temporada de apareamiento termine. Tal vez podrías ir allí en su lugar. Le envié a la señorita Purcena una carta por adelantado, informándole de mis intenciones. Me explicó que ahora eres el jefe de su manada. Me enteré de tus proezas como guerrero gracias a Sirges, y he oído que has derribado un dragón perdido tú solo. Claramente, eres el hombre más fuerte de esta universidad. Deberías ser un digno oponente para mí. De acuerdo, aunque en realidad no he abatido nada. Soy un mago, no un espadachín. ¿Qué pasa si me niego? Como líder de la manada, estás obligado a luchar contra mí. Me tomé un momento para tratar de encajar todo esto. Después de que lograra vencer a Linia y Purcena en una pelea hace algún tiempo, empezaron a llamarme su jefe. Al parecer, tenías que derrotar al jefe de una manada si querías casarte con alguien que perteneciera a ella. Así que si este tipo me ganaba en una pelea, ¿podría reclamar a Purcena como premio? No tenía la intención de convertirme en el líder de ninguna manada, pero sentí que a este tipo no le iba a importar eso. Esto era algo primario, del reino animal. Si perdía esta pelea, sería destituido de mi posición de jefe, y Purcena se casaría con este peludo al azar. Ahora entonces, a la batalla. Brock no esperó a que dijera nada en respuesta. Aullando ferozmente, se abalanzó sobre mí. Quagmire, como venía hacia mí en línea recta, corrió rápidamente hacia mi pantano. Cañón de piedra, Stone Cannon, y un proyectil de piedra bien colocado lo dejó fuera de combate. Un poco anticlimático. Parecía que su ladrido era peor que su mordida. Básicamente lo había eliminado por reflejo en lugar de pensarlo bien, pero en retrospectiva, no tenía muchas razones para dejarlo ganar. Para empezar, Purcena no parecía estar interesada en casarse con nadie por el momento. Esto explicaba la carta que me habían enviado, al menos. No me hacía mucha gracia que me echaran todo esto encima, pero podía lidiar con unos cuantos tipos así, sin problemas. Probablemente no era para tanto. Mis sentimientos sobre el tema cambiaron en el transcurso de los siguientes minutos, ya que me atacaron 5 veces diferentes en mi camino hacia la biblioteca. Parecía que la mitad de la tribu Doldia había estado esperando ansiosamente que llegara este día. Linia y Purcena estaban muy solicitadas. ¿Qué tenían de atractivo esas dos? ¿Sus cuerpos? Tal vez, aunque eso no tenía mucho sentido. Muchos de estos hombres probablemente nunca las habían visto en persona. Tenía que ser todo el asunto de la princesa. Ese primer tipo había dicho algo sobre convertirse en el líder de su tribu. Después de todo, ¿ser el número 1 era realmente tan importante para ellos? ¿Qué era esto? Una tribu entera de Starscreams. Por lo que parece, incluso habían elaborado un orden para desafiarme. Un tipo intentó irrumpir a mitad de camino y le gritaron por colarse en la fila. Tal vez era otra de esas tradiciones de los hombres bestia o algo así. Afortunadamente, no llegaron a perseguirme dentro de la propia biblioteca. Supongo que la administración les había dejado claro que no se les permitía irrumpir en ninguna de las instalaciones de la escuela, o los hombres bestias también tenían alguna regla antigua al respecto. De cualquier manera, no me importaba. Al menos podía refugiarme aquí durante un rato. Unas horas más tarde, a primera hora de la tarde, Fitz se presentó también en la biblioteca. Su mirada era un poco de reproche. Menuda escena hay ahí fuera, Rudeus. ¿Qué has hecho para molestar a toda esa gente? Nada. Solo quieren vencerme en una pelea para poder casarse con Linia o Purcena. Espera, ¿qué? Mientras Fitz parpadeaba confundido, procedía a explicarle todos los feos detalles sobre mi condición de jefe y la forma en que aparentemente funcionaban las tradiciones de los hombres bestia. Cuando terminé, Fitz frunció el ceño. Eso no tiene ningún sentido. No eres el líder de la tribu Doldia ni nada parecido. ¿A quién le importa si les ganaste una vez en una pelea? Eso no significa que tengas derecho a repartirlas como premio a extraños al azar. Es cierto, si tuviera tanto poder sobre ellas, no me estarían arañando la cara cada vez que les toco las piernas. Tienes razón, pero ¿cómo puedo convencer a la gente de ahí fuera? Fitz se llevó una mano a la barbilla y asintió lentamente. Tienes todo el derecho a ignorarlos, en realidad, pero podría ser más fácil vencerlos en una pelea. Probablemente se rindan y se vayan a casa. Así que al final del día, debo batirme en duelo con ellos después de todo. Probablemente sea lo mejor. Es fácil para él decirlo. No estaba seguro de cuántas personas me esperaban ahí fuera, pero por lo que parecía, probablemente eran docenas. Y, por supuesto, se trataba de una multitud de machos grandes y malolientes que querían dominar su tribu. Tendría que dejar a cada uno de ellos inconsciente. Realmente preferiría no hacer de la violencia una parte de mi rutina diaria, ya sabes. Lo sé, Rudeus, pero a menos que hagas algo con ellos, estarás atrapado aquí para siempre. Ah, y puede que pierdan la paciencia y embistan aquí también. No queremos que ensucien la biblioteca, ¿verdad?
Sí, supongo que tienes razón. Uf, justo lo que necesitaba, un torneo de lucha contra una horda de sudorosos peludos. No podía encontrar nada que me ilusionara allí, por mucho que lo intentara. Solo sonaba como un dolor de cabeza. No son solo hombres. En realidad, también vi a una chica por ahí. ¿En serio? Era guapa. Rudeus, por favor no me digas que vas a aceptar ese duelo. No, por supuesto que no. Sacudí la cabeza, sobre todo para que Fitz dejara de mirarme. Aún así, estaba un poco intrigado. Quería saber cómo era ella, al menos, y dónde había oído hablar de mí. Solo tengo curiosidad, eso es todo. Cuando alguien expresa interés en ti, es perfectamente natural estar un poco intrigado a cambio. No es que las cosas pudieran avanzar demasiado hasta que mi condición se curara, por supuesto. ¿Tienes curiosidad, Que por alguna razón, Fitz sonaba disgustado conmigo. Me había advertido contra los duelos con chicas el otro día, para ser justos. Tal vez Luke se había metido en problemas de esa manera en algún momento. Sí, eso tenía sentido. Probablemente Fitz se había visto obligado a limpiar el desorden después, por lo que se irritó al verme tratar la situación con tanta despreocupación. Bueno, no importa eso, dije. Parece que esto causa mucho caos cada año, ¿no? No puede hacer nada el Consejo de Estudiantes. No intervenimos en nada relacionado con la temporada de apareamiento. Si intentáramos prohibirlo, las cosas probablemente empeorarían. Por lo que me dijo Fitz, el Consejo Estudiantil tenía las manos llenas en esta época del año. Centraban la mayor parte de su energía en proteger a los estudiantes menos hábiles en el combate durante esta caótica temporada, haciendo cosas como patrullar el campus en pequeños grupos, deteniendo cualquier mala conducta que encontraran antes de que se les fuera de las manos. De hecho, Fitz tenía previsto participar en una de esas patrullas esa misma noche. Así que estás tratando de proteger la paz, ¿verdad? Entonces podrías ayudarme totalmente. Por favor, ¿por qué no te ocupas tú mismo, Rudeus? No creo que necesites nuestra ayuda. Por alguna razón, la voz de Fitz no era muy amigable hoy. ¿Había dicho algo que lo molestara? Espera, tal vez estaba pensando en lo que pasó durante mi examen de ingreso. Decía que mi victoria no le molestaba, pero sí empezaba a huir de las peleas así. La gente podría empezar a pensar que había perdido contra un cobarde. Eso tampoco sería bueno para su reputación. Fitz me había ayudado mucho últimamente. Todavía no me emocionaba nada de esto, pero le debía un esfuerzo. Muy bien entonces. Por el bien de su buen nombre, Maestro Fitz, iré a masacrarlos a todos. ¿Qué? No los mates, Rudeus. Solo era una broma. Lo siento. La gente se tomaba estos duelos en serio, pero había una regla no escrita de que nadie debía morir como resultado. Aún así, podría haber algunos luchadores poderosos esperándome entre esa multitud. No podía descuidarme. Finalmente, resignado a mi destino, salí de la biblioteca por primera vez en horas. ¡Qué demonios! Me recibió una escena ligeramente sorprendente. Decenas de cuerpos yacían esparcidos por el suelo, inertes e inmóviles. Parecía que había entrado en un campo de batalla o algo así. Todos eran hombres bestias de diversas razas, formas y tamaños. Algunos llevaban uniformes escolares, pero muchos no. Espera, también hay una chica. Era la espadachina que había visto antes. ¿Se había mezclado de alguna manera entre los suyos? ¿O tal vez estaba enamorada de mí todo el tiempo? Mientras reflexionaba sobre esta pregunta tan importante, una carcajada resonó en el aire. Bajajaja. Un hombre se alzó en medio de los caídos, sosteniendo al último de sus enemigos con una mano. Tengo que reconocer el mérito de haberme desafiado, mis jóvenes amigos. Ha sido una decisión realmente mala de su parte, sí, pero valiente. Está claro que los estudiantes de esta Universidad de la Magia tienen agallas. Fitz y yo nos quedamos congelados en el sitio, boquiabiertos. Después de unos segundos, finalmente logré ofrecer un tentativo camp. Dejando a un lado al último guerrero bestia, el hombre se giró hacia nosotros. Esos jóvenes me dijeron que los golpeara si no quería esperar mi turno, y así lo hice. Y ahora han salido a mi encuentro justo a tiempo. Excelente, excelente. Me gustan los hombres que cumplen sus promesas. Era obvio a primera vista que este hombre era un demonio. Su piel era tan negra como la obsidiana y tenía 6 brazos. El conjunto superior estaba doblado, el par del medio apuntaba hacia nosotros, y los 2 inferiores descansaban sobre sus caderas. Su larga cabellera, que le llegaba hasta la cintura, era de un interesante tono púrpura. Soy el inmortal rey demonio Badigadi. ¿Acaba de llamarse a sí mismo rey demonio? ¿Estábamos hablando del mismo tipo de rey demonio aquí? ¿Como el tipo que secuestra a las jóvenes del pueblo más cercano para satisfacer sus malvados apetitos? ¿El tipo que puede hacer lo que quiera, siempre y cuando luche contra el ocasional héroe que viene a matarlo? Sí, probablemente no. La pregunta más importante en este momento era, ¿qué demonios estaba haciendo aquí un rey demonio? Veo que tienes el ojo de la previsión, muchacho. Entonces debe ser Rudeus Greyrat. He oído hablar de ti por parte de mi prometida, la emperatriz demonio Kisirika. Bueno, en el momento en que se acercó a mí, te reto a un duelo. De acuerdo. Bueno, al menos sabía cómo ir al grano. Por desgracia, todavía no tenía ni idea de qué demonios estaba pasando aquí. Quizás me dejaría libre si le ofreciera 2 jóvenes doncellas ligeramente peludas
todas como sacrificio. Capítulo 4. El prometido impertinente 2. El rumor se extendió por todos los países cercanos a la Universidad de Magia de Ranoa con notable rapidez. Un rey demonio había aparecido. Normalmente, las noticias de un rey demonio les habrían llegado mucho antes de su llegada real, pero este rey demonio en particular se había movido tan rápido que solo se enteraron en el momento en que cruzaba por su territorio. Los gobernantes de estas naciones fueron arrojados a un estado de confusión y pánico. Esto era comprensible. Como regla básica, los reyes demonio nunca se aventuraban fuera del continente demoníaco. Por supuesto, hace mucho tiempo hubo reyes demonio belicosos y agresivos, pero prácticamente todos ellos fueron exterminados en la Guerra de la Place hace siglos. Los supervivientes que ahora gobernaban el continente demoníaco eran pacíficos o cautelosos por naturaleza, y en gran medida desinteresados en el conflicto. Sin embargo, independientemente de sus personalidades, estos reyes seguían siendo lo suficientemente poderosos como para tomar el control de una parte del aterrador continente demoníaco. Si uno de ellos decidiera alborotar el territorio de la humanidad, el daño sería incalculable. Ranoa, Nerys y Baserant reaccionaron instantáneamente a la llegada de Badigadi, enviando a todos los caballeros a su disposición para interceptarlo. También pidieron ayuda de emergencia al gremio de aventureros, pero sus fuerzas estaban todavía a cierta distancia de la Universidad de la Magia. Como medida de emergencia, las pequeñas unidades de soldados de las naciones mágicas que ya estaban de guarnición en la ciudad de Saria se unieron a todos los aventureros locales y a los miembros del gremio mágico y rodearon el campus. En el peor de los casos, se les ordenó frenar al rey demonio hasta que las fuerzas principales pudieran llegar. Sin embargo, el propósito del rey demonio al venir aquí seguía siendo un total misterio. No era difícil identificarlo. Solo había un rey demonio con piel negra como el azabache y 6 brazos, Badigadi el Inmortal. Era uno de los antiguos reyes que habían vivido desde antes de la Guerra de la Place. Su poder más notable, como sugiere su nombre, era la indestructibilidad literal. Gracias a su naturaleza pacífica, poco se sabía de sus capacidades en la batalla, pero algunos historiadores creían que una vez había luchado contra el propio Laplace. Eso significaría que ni siquiera el temible dios demonio había logrado destruirlo totalmente. ¿Por qué había aparecido de repente una persona así en la Universidad de Magia de Ranoa? ¿Y por qué había deambulado por su campus, dejando inconscientes tanto a estudiantes inocentes como a los hombres bestia que lo visitaban? Pasaría un tiempo antes de que alguien supiera las respuestas a estas preguntas. En este momento, estaba de pie en el centro del campo de entrenamiento mágico avanzado de la universidad, que era su nombre elegante para este patio plano y vacío. Frente a mí estaba el rey demonio Badigadi. Mantuve la cabeza alta y me crucé de brazos en un intento de proyectar algo de confianza, pero para ser totalmente honesto, me estaba asustando un poco. Sin embargo, ¿puedes culparme? ¿Cómo de tranquilo estarías si tuvieras un enorme tanque de 6 brazos de un demonio mirándote así? Bueno, está bien. Últimamente había empezado a sentir que era bastante poderoso, tengo que admitirlo, pero estábamos hablando de un rey demonio. Eso estaba un par de niveles por encima de lo que los bastante poderosos podía manejar. Sentí que el universo me castigaba por haberme vuelto arrogante. Quería correr gritando por las colinas, honestamente. Miré detrás de nosotros y vi que habíamos atraído a una gran multitud de fanáticos. Parecía una mezcla equilibrada de estudiantes masculinos y femeninos, con un buen número de profesores también. Si daba media vuelta y corría hacia aquí, ¿qué iban a pensar de mí? Pensándolo bien, eso me importaba una mierda, en realidad, pero sentí que había perdido mi oportunidad de escapar. De repente, alguien se abrió paso entre la multitud de espectadores y se acercó trotando hacia mí a paso ligero. Era un hombre mayor que llevaba una peluca ligeramente llamativa. Sin embargo, la mirada le funcionó. Me he enterado de la situación por Genius. Mis disculpas, pero ¿podría conseguirnos algo de tiempo? Estamos reuniendo nuestras fuerzas tan rápido como podemos. Dicho esto, se dio la vuelta y regresó a la multitud. ¿Quién se suponía que era ese tipo? Me parecía haberlo visto antes en algún lugar. Ahora mismo no me venía a la cabeza, pero entendía lo que intentaba decirme, al menos. El vicedirector Genius estaba al tanto de la situación y me iba a sacar de este lío si conseguía retrasarlo lo suficiente. Era bueno tener gente con empuje de tu lado a veces. Acharem, dijo Badigadi, observándome con los brazos cruzados. Desde luego, el chico se está tomando su tiempo. No creo que tarde mucho, respondí. En este momento, Fitz estaba fuera buscándome mi fiel bastón Aquahardia. A petición mía, Badigadi había accedido a esperar hasta que llegara. Sin embargo, no esperaba que Fitz tardara tanto. No estaba tan lejos de la biblioteca a mi dormitorio, y había dejado el bastón al lado de mi cama con un paño cubierto. Debería haber sido bastante fácil de encontrar. Me apresuré a venir porque sé que los humanos siempre tienen prisa, pero pareces estar bastante tranquilo, muchacho. No esperaba menos de alguien que intrigó a mi prometida. ¿Tu prometida, con lo que te refieres a la emperatriz Kisirika? No, efectivamente, asintió Badigadi con firmeza. No había olvidado a la emperatriz demonio Kisirika Kisirisu, por supuesto. Ella fue la que me regaló mi ojo demoníaco. Al principio no había creído que fuera real,
y se había marchado tan bruscamente después que estaba demasiado aturdido para entender lo que había pasado. Aún así, ¿por qué demonios su prometida aparecía ahora para luchar contra mí después de todo este tiempo? Seguramente no buscaba casarse con Linia o Purcena. Sabe, Su Majestad, solo tuve una breve conversación con la emperatriz, aunque ella me concedió este ojo demoníaco. Bueno, ella siempre habla de lo impresionante que eres, muchacho. Hacía años que no la oía hablar de nadie con tanta emoción en su voz. Soy un hombre muy tolerante, por supuesto, pero admito que estaba un poco celoso. ¿Celos? ¿En serio? No era como si yo hubiera hecho algo con ella, ¿verdad? ¿Por qué iba a estar enfadado conmigo? Fue esa broma que hice sobre querer tener una aventura con ella. Sin embargo, eso no llegó a nada. Me rechazó porque tenía un prometido, que sería este tipo. Sí, claro, no hay nada especial en mí, te lo aseguro, dije, con la voz más tranquila que pude reunir. Solo soy un triste y lamentable ratón de hombre, sinceramente. No puedo imaginar por qué un rey demonio como tú estaría celoso de mí. La emperatriz demonio debe haber estado exagerando un poco. Badigadi respondió soltando una carcajada, como si hubiera soltado un chiste realmente hilarante. Bajajaja, no seas modesto, muchacho. Lo he oído todo sobre esa asombrosa reserva de maná que tienes en tu interior. Asombroso parecía una palabra muy fuerte. Sí, era obvio que tenía mucho más maná que la mayoría de la gente, pero seguramente no era algo tan impresionante como para poner celoso a un auténtico rey demonio, ¿no? Ahora que lo pienso, Kisirika también había hecho algún comentario al respecto. ¿Cuáles fueron sus palabras exactamente? Lo único que recordaba era su carcajada sin motivo aparente. Bueno, sí, parece que tengo un poco más de maná que la mayoría de la gente. Ajajaja, un poco más, ¿eh? Sí, en efecto. Badigadi procedió a rugir de risa largamente. Después de un rato, se cayó abruptamente y se dejó caer al suelo con un fuerte golpe. Siéntate, muchacho. Rápidamente tomé asiento. Badigadi seguía siendo enorme, incluso sentado. Parecía que estaba conversando con una montaña de músculos. Era una pena que yo no hubiera sido bendecido con ese tipo de físico. Parece que no entiendes lo que significa que la emperatriz demonio Kisirika Kisirisu te llame asombroso. Bueno, creo que no. Ella me dijo que tenías una cantidad asombrosa de maná, más que la Place, incluso. Eres la primera persona de la que dice eso. ¿La Place? ¿Cómo? ¿En la Place? Aparentemente, yo tenía más maná que un dios demonio. Eso no me pareció bien, sinceramente. No me había quedado sin maná en mucho tiempo, es cierto, pero no era como si mi cuerpo rebosara de poder o algo así. El dios demonio Laplace tenía una de las mayores reservas totales de maná de la historia. En otras palabras, la tuya es también una de las más grandes de la historia. Oh, vamos, eso no puede ser cierto. A pesar de mis leves protestas, mi corazón seguía saltando de emoción. Después de todo, estaba hablando con un rey demonio, alguien con siglos de experiencia en la batalla. Casi se sentía como si un atleta profesional me dijera que tenía potencial o algo así. Yo mismo no sé la verdad. Kisirika puede ser un poco descuidada a veces. Después de todo, es posible que te haya juzgado mal. La expresión de Badigadi se volvió ligeramente agria al pronunciar estas palabras. Quizás estaba recordando algún error costoso que su prometida había cometido en el pasado. Parecía el tipo de persona que cometía algunos errores por descuido, sinceramente. Bueno, admito que me he esforzado por aumentar mi reserva de maná a lo largo de los años. Sin embargo, no sé si tengo más que nadie en la historia. ¿No significaría eso que cualquiera podría batir el récord si se entrenara como yo? No, tal cosa sería normalmente imposible. Quizás esto tenía algo que ver con el hecho de que me había reencarnado de otro mundo, entonces, o tal vez el hombre Dios había engañado de alguna manera en mi nombre sin que yo me diera cuenta. Hay una cosa que me gustaría preguntarle, Su Majestad, si no le importa. ¿Qué es? Siéntase libre de plantear cualquier pregunta. Para que quede claro, no soy un lacayo de la persona que voy a nombrar, así que te agradecería que no me atacaras de repente. Ya acepté esperar. Muchacho, un rey demonio nunca rompe una promesa. ¿De verdad? Bueno, es bueno saberlo, al menos. Te voy a tomar la palabra en eso, ¿de acuerdo? Sin violencia, por favor. El nombre hombre Dios significa algo para ti. ¿Dónde has oído ese nombre, muchacho? Es alguien que aparece en mis sueños a veces. Doblando la parte superior de sus brazos, Badigadi comenzó a acariciar su barbilla pensativamente. Ya veo, tus sueños, ¿sabe algo de él, Su Majestad? Badigadi se detuvo un momento, aparentemente sumido en sus pensamientos, y luego negó con la cabeza. No puedo decirlo. Creo que he oído el nombre antes, pero no puedo recordar dónde. Hace varios siglos que nadie me habla de él, por lo menos. Es así. Bueno, gracias de todos modos. Unos cuantos siglos. Eso es un poco vago. Supongo que no tiene la mejor memoria. No hay problema. Si me acuerdo, me aseguraré de hacértelo saber. Bajajajaja. Te lo agradecería. Eres un maldito aburrido, chico. Ríete conmigo por una vez. Bajajaja. Badigadi parecía ciertamente un hombre que disfrutaba de su vida. No había dicho nada especialmente gracioso en toda esta conversación, pero él no parecía dejar de reírse. Me encontré recordando la noche en que conocí a
Ritter. Habíamos conectado por primera vez a nivel personal compartiendo una risa, ¿no es así? Tal vez la risa era una especie de lenguaje común aquí. Si mi interlocutor se reía, probablemente era de mala educación no responder de la misma manera. Muy bien, entonces, hagamos esto. Bah, ja, ja, ja. Bien, ese es el camino, chico. Es como siempre dice Kisirika, ríe primero, piensa después. Ahora que lo pienso, ella estaba riendo la última vez que murió. No, bah, ja, ja, ja. Badigadi volvió a reírse. A pesar de su temible aspecto, no parecía un tipo tan malo. Mientras nos reíamos, el grupo de espectadores que estaba detrás de nosotros empezó a alborotarse un poco. Me volví para ver qué pasaba. Parecía que había algún tipo de conmoción en medio de la multitud. Apenas podía distinguir los sonidos de las voces que gritaban. Suéltenme, tengo que darle su bastón. Basta, si se lo das, tendrá que empezar el duelo. Pero, ¿qué pasa si el duelo comienza de todos modos? Vas a quedarte aquí y dejarle morir. Y eso no es lo que estoy. Deja esto en mis manos. Ah, Sanova Sirón. Suelta, ay. De repente, el maestro Fitz se liberó de la multitud y corrió hacia mí con una velocidad feroz. El tipo era realmente rápido en sus pies. Debía moverse 3 veces más rápido que yo. Tal vez deberíamos pintarlo de rojo y ponerle un cuerno en la cabeza. Ja. Lo siento, Rudeus. Los profesores trataron de detenerme. Respirando con dificultad, Fitz se detuvo frente a mí. Tenía mi bastón acunado en sus brazos. ¿Eres un gran corredor, Fitz? No. Mis zapatos son objetos mágicos. Eso es todo. Miré las botas que Fitz siempre parecía llevar. No me había dado cuenta de que eran de naturaleza mágica. Su capa probablemente también estaba encantada, ¿no? Nunca se la quitaba, ni siquiera cuando hacía calor fuera. ¿En serio? Esas gafas de sol también son mágicas. Ja. Oh, estas. Sí, son. Espera. Lo siento. Eso es un secreto. Fitz se rió suavemente y sonrió avergonzado. ¿Por qué este tipo tenía que parecer tan malditamente lindo cuando se reía? De todos modos, estaba haciendo cosas raras a mis latidos. Ja. De todos modos, aquí tienes. Buena suerte, Rudeus, pero no te presiones, ¿de acuerdo? Si te das cuenta de que no puedes ganar, entonces solo discúlpate y sal corriendo. Te enfrentas a un rey demonio. Nadie te va a culpar. Tu vida es más importante que tu orgullo. Asintiendo, tomé agua jartia de Fitz. Hacía tiempo que no libraba una batalla real con esta cosa en mis manos. Hagamos lo que podamos, compañero. Si salimos de esta en una pieza, me iré directo a casa y me casaré con mi amada ensalada de piña. Lanzando una bandera de muerte perezosa solo por el hecho de serlo, arranqué la tela de agua jartia. Fitz soltó un fuerte suspiro de sorpresa. Un pensamiento travieso apareció en mi cabeza y me encontré incapaz de resistirme. Fitz, echa un vistazo a la piedra mágica de mi bastón. ¿Qué te parece? Es muy grande. Oh, wow. Creo que algo en el piso de abajo se ha movido. ¿Qué podría ser eso? Bueno, basta de jugar. Badigadi ya se había puesto en pie y estaba flexionando alegremente sus 6 hombros. ¿Había conseguido ganar suficiente tiempo? Parecía poco probable, pero no tenía ni idea de cómo iba a hablarle al oído el tiempo suficiente para que se reunieran todos los soldados de la ciudad, sinceramente. Fitz volvió a trotar hacia la multitud, pareciendo un poco reacio a dejarme. Personalmente, no me habría importado que se quedara. Un poco de apoyo estaría bien ahora mismo. En serio, ayuda, por favor. ¿Estás listo, muchacho? Para ser honesto, preferiría pasar un poco más de tiempo charlando. Baja, jaja. Ya habrá tiempo para eso más tarde. ¿Significaba eso que no iba a matarme? No era seguro asumir nada. Este tipo parecía lo suficientemente descuidado como para que pudiera arrancarme la cabeza accidentalmente, suponiendo que alguien con mucho maná pudiera aguantar 1 o 2 golpes. Consideré la posibilidad de decir algo. Podría hacer daño pedirle un duelo no letal. Badigadi estaba de pie, despreocupado, con las manos en la cadera. Por lo que parecía, no iba a atacarme. Tal vez estaba esperando a que yo le indicara que el combate estaba en marcha. Como precaución inicial, activé mi ojo de previsión. Para mi sorpresa, me mostró nada. No había literalmente nada donde sabía que estaba Badigadi. ¿Qué es lo que te tiene tan asombrado, muchacho? Ah, ya veo. Ya has probado el ojo del demonio que te dio Kisirika, ¿verdad? Lo siento, pero esas cosas no funcionan conmigo. Badigadi dejó escapar un resoplido de orgullo al anunciar esto de forma despreocupada. Espera, ¿en serio? ¿El ojo demoníaco es completamente inútil contra él? Supongo que debería haber esperado lo mismo de un rey demonio. Esto era definitivamente un problema. Mis posibilidades de conseguir evitar un golpe fatal acababan de bajar drásticamente. No eran nada especial, físicamente hablando. Si me golpeaba en el lugar equivocado, eso podría ser todo para mí. Su Majestad. Badi está bien. Permito a los que se ríen cuando se lo pido que me llamen por ese nombre. Rey Badi. Entonces, tengo una propuesta que hacer. ¿Qué tipo de propuesta? Me gustaría pedirte que me perdones la vida, incluso si pierdo este duelo. Badigadi estalló en carcajadas una vez más. Baja, jaja. ¿Suplicando por tu vida antes de que hayamos empezado? Nunca dejas de divertirme. Bueno, una vida es algo trágico de desperdiciar, ¿no crees? Dije.
dije. Ah, sí, los humanos se mueren tan rápido. He oído que muchos de ustedes se sienten así, respondió el rey demonio con una carcajada. Pero ¿por qué estás tan seguro de que vas a perder? Uno pensaría que una reserva tan grande de maná le daría a un hombre algo de confianza. Estuve a punto de ser asesinado por alguien llamado Dios Dragón no hace mucho tiempo. Probablemente eso tenga algo que ver. La risa de Badigadi se detuvo abruptamente. ¿El Dios Dragón? ¿Te refieres a Orsted? ¿Luchaste contra él y sobreviviste? Por los pelos. Si no me hubiera perdonado por un capricho, hoy no estaría aquí. El rostro del rey demonio estaba repentinamente muy serio. Esto parecía menos que ideal. Había bajado la guardia cuando no reaccionó al nombre de hombre Dios. ¿Y si era Orsted el que no debía mencionar? Hablando de descuidos. Dim, muchacho, ¿fuiste capaz de herir al Dios Dragón en esa pelea, aunque fuera ligeramente? Sí, supongo. Conseguí arrancar un poco de piel de la palma de su mano, pero eso es todo. Badigadi cerró la boca con fuerza y me miró ferozmente. El efecto era ligeramente intimidatorio. Vamos, ¿por qué no empezamos a reírnos de nuevo? En ese caso, me gustaría hacer mi propia petición. En serio, dije tan dócilmente como pude, observando la expresión de Badigadi. ¿Cuál sería? Tienes una oportunidad. Golpéame con tu magia más fuerte. Te daré una oportunidad, no más. Usa el hechizo que hirió al dios dragón, tal vez. Si logra atravesar mi aura de batalla y me hace daño, entonces ganas. Si no me daña, entonces yo gano. ¿Qué te parece eso? Oh, me parece bien. No podría haber pedido una oferta mejor, de verdad. Ni siquiera tendría que golpear mi cara, aunque... claro, pero ¿no es un poco unilateral? ¿Unilateral, dices? Es cierto. Pues muy bien. Si no puedes golpearme con tu magia, entonces te golpearé con un contraataque. Será un solo golpe, no más. Maldita sea. Acabo de cavar mi propia tumba. Un solo ataque de este monstruo probablemente sería suficiente para pulverizar mi corazón. Probablemente debería dejar de hablar ahora mismo antes de que consiguiera cavar aún más profundo. Entiendo. Vamos con esos términos. Entonces, muy bien. Por fin, sostuve a Aquahartia hacia adelante y comencé a concentrarme. Inspiré larga y profundamente y comencé a reunir todo el poder mágico que pude en mi bastón. Estaba lanzando cañón de piedra, Stone Cannon, uno de los hechizos con los que estaba más familiarizado. Pero me aseguré de que este proyectil fuera mucho más duro que el que había lanzado contra Orsted. Había lanzado ese hechizo rápidamente por pura desesperación. No había sostenido mi bastón y solo había usado una mano. Esta vez no había ninguna prisa. Una vez que reuniera suficiente maná, podría hacer mi hechizo varias veces más poderoso. Proyectil sólido e increíblemente duro. Crear el proyectil no fue fundamentalmente diferente de cómo hice una figura, pero me centré por completo en su dureza, ignorando propiedades como la dureza y la resistencia. Le di la forma de un huso, estrechándose hasta una punta fina, y añadí un patrón de ranuras. Modificaciones. Rotación rápida. Cuanto más rápido girara, mejor. Me concentré hasta que mi bala fue solo un borrón. No tenía ni idea de cuántas rotaciones por segundo estaba viendo. Velocidad máxima. Esta era la parte más crítica, así que le dediqué todo el maná posible. Nunca había usado tanto maná en un solo cañón de piedra. Teniendo en cuenta el tiempo de preparación, esta versión del hechizo no sería muy útil en un combate real, y para la mayoría de los monstruos probablemente sería excesivo. Pero este hombre era un rey demonio. Podría encogerse de hombros. Al menos, esperaba poder hacerle un rasguño. Realmente no quería que esos enormes brazos me golpearan en la cara. De acuerdo entonces. Aquí va. Excelente. Disparé el hechizo. Mi bala atravesó el aire con un silbido agudo. No hubo retroceso. Por alguna razón, nunca lo hubo con la magia. Pero eso no hacía que su poder fuera menos real. La piedra se estrelló contra Badigadi con una enorme explosión. Toda la parte superior de su cuerpo saltó por los aires. Sus 6 brazos se desintegraron al instante. Su mitad inferior, aún intacta, se elevó decenas de metros hacia atrás y cayó sin fuerzas al suelo. Lo que quedaba de Badigadi ni siquiera se movió. Había esperado que mi ataque simplemente rebotara en él con un tuang o algo así. ¿Qué era esto? Lentamente, con miedo, me acerqué al cuerpo de Badigadi y lo miré. La parte intacta de su cuerpo no sangraba por alguna razón. ¿Era así como funcionaba con un rey demonio? Teniendo en cuenta lo mucho que se reía, supuse que no tenía mucho uso para las lágrimas. Pero tal vez no había ningún líquido en su cuerpo. Espera, ¿en serio? Esto no está sucediendo. ¿Está muerto? Todavía no entendía lo que acababa de pasar. Cuando me di la vuelta, me encontré con la multitud de espectadores mirándome en total silencio. Sus miradas me hicieron estremecer. Nadie se movía. Tragué saliva por reflejo. El sonido que hizo mi garganta me pareció extrañamente fuerte. ¿Lo había matado realmente? Eso no puede estar bien. Quiero decir, vamos, parecía totalmente confiado. Dijo que era inmortal, ¿verdad? Me dijo que le diera lo mejor. No parecía preocupado en absoluto. ¿Qué demonios? Necesitaba calmarme y asegurarme de entender exactamente lo que había hecho. Lentamente, con miedo, me giré para mirar a Badigadi una vez más.
Bajajaja, estoy revivido. Estuve a punto de disparar otro cañón de piedra inmediatamente. Badigadi estaba de pie frente a mí, vivo una vez más y casi la mitad de grande que antes. Ahora era más o menos de mi altura, pero su cabeza no era más pequeña que antes. El efecto era un poco extraño. Sin embargo, eso no era realmente importante ahora. Oh, estás vivo. Eso fue definitivamente un alivio. Me había convencido de que había matado a un hombre sin quererlo. Menos mal que no me enfrentaba a un ser humano normal. Pensé que estaba acabado, muchacho. En cualquier caso, ahora todo tiene sentido. Fue muy inteligente por tu parte evitar una batalla real. Si hubiéramos luchado en serio, toda esta zona habría quedado reducida a un páramo estéril. Badigadi soltó una carcajada sostenida. Supongo que la idea le resultaba divertida. En los momentos siguientes, sus 6 brazos se arrastraron hacia él por la tierra y se unieron a su cuerpo. Se estaba haciendo cada vez más grande, aunque todavía no había vuelto a la normalidad. Ciertamente me has hecho volar bastante lejos, chico. Parece que tardaré algún tiempo en volver a ser el mismo de siempre. Badigadi parecía inexplicablemente emocionado por esto. Ganas esta vez, Rudeus, continuó alegremente. Siéntete libre de llamarte héroe. No creo que lo haga, pero gracias de todos modos. Al menos dale al público un grito de victoria. Entonces, Badigadi me agarró la mano derecha, que aún sostenía mi bastón, y la levantó en el aire como un árbitro que anuncia el ganador de un combate de boxeo. Bueno, da igual. Si él dice que he ganado, supongo que he ganado. ¡Gane! Los espectadores respondieron a mi grito con un silencio total. Por la razón que sea, nadie hizo ningún ruido. Después de un largo momento, Badigadi asintió para sí mismo. No son muy divertidos, ¿verdad? Bueno, pues muy bien. Es hora de que recibas mi golpe. Que ese no era el trato. Antes de que pudiera objetar, me golpeó directamente en la cara, con 3 puños a la vez. Por supuesto, seguía sujetando mi brazo, así que no tuve oportunidad de defenderme. El golpe me dejó inconsciente. Tú, gran mentiroso. Después de esto, Badigadi aparentemente se fue a algún lugar con ese tipo con peluquín, un hombre guapo de mediana edad con armadura y un viejo con bata. Parecía que los peces gordos tenían algunas cosas que discutir en privado. En cuanto a mí, estuve un rato en la enfermería antes de recuperar la conciencia. Una vez que volví en mí, el vicedirector Genius me llevó a una sala del edificio de profesores y me ofreció un té y unos aperitivos. Mientras me recuperaba, no tenía mucho que decirme. Parecía que él mismo no tenía del todo claro lo que estaba pasando. El rey demonio había aparecido de la nada. Se había paseado por ahí dejando fuera de combate tanto a estudiantes como a hombres bestia. Me había retado a un duelo, me había permitido reclamar la victoria y luego me había dejado inconsciente. Eso era todo lo que teníamos para seguir y no era suficiente para dar sentido a la situación. Sin embargo, parecía que nadie de los que Badigadi había noqueado había muerto realmente por sus heridas. Se suponía que era un tipo pacífico por naturaleza, así que probablemente eso tenía sentido. Varias personas muy importantes estaban tratando de averiguar sus objetivos mientras hablábamos. El tipo del tupé era en realidad el director de la escuela. Tardé un minuto en recordar que se llamaba George, un mago del viento de nivel real. Lo había visto una vez antes, en la ceremonia de entrada. Junto a él, en sus conversaciones con Badigadi, estaban el líder del gremio mágico y el capitán de los caballeros de la nación mágica estacionados en esta ciudad. Pero debo decir, Rudeus, que fue un esfuerzo realmente notable. Derribaste a un rey demonio con un solo golpe preventivo e incluso te reconoció como vencedor. El director creía que un aventurero solitario como tú solo podía hacernos ganar un poco de tiempo, pero seguramente nadie podía esperar esto. ¿Por qué has hecho que mi sangre bombee por primera vez en años? La voz del vicedirector reflejaba un entusiasmo genuino. Parecía que el público no había escuchado mi discusión con Badigadi antes de que comenzara el duelo. Nada de esto era tan impresionante si se tenía en cuenta que me había dejado dar el primer golpe y que nunca había estado realmente en peligro. Genius me aduló durante un rato más antes de dejarme finalmente seguir mi camino. Eso sí, me dijo que me quedara en mi dormitorio hasta que todo estuviera bien resuelto. Cuando salí del edificio de profesores, Sanova vino corriendo a mi encuentro. Ahí está, maestro. He visto cada segundo de su duelo. Fue realmente impresionante, pero supongo que debería haber esperado que triunfaras. Sacudí la cabeza. Solo me dejó batirme con él. Eso es todo. Mi hechizo había atravesado su aura, es cierto, pero ni siquiera había intentado evadirlo o defenderse. Y dado el hecho de que podía regenerarse completamente cuando era derrotado, era imposible que le hubiera vencido en una batalla real. Eres demasiado modesto, dijo Sanova con una risa. Pelear de igual a igual con un rey demonio es bastante impresionante, te lo aseguro. Cuando miré a Julie, parecía aún más asustada que de costumbre. Supongo que había sido un espectáculo bastante espantoso, incluso a distancia. Esperemos que no la haya marcado de por vida. En el camino de regreso a mi dormitorio, me encontré con Cliff y una Elinalice que parecía muy contenta. Hola, Rudeus. ¿Qué fue todo ese alboroto de antes? ¿Qué estuvieron haciendo ustedes dos en las últimas horas?
mamadas. Oh, ya sabes, esto y aquello. Jijijiji. Cliff se sonrojó mientras el Inalice se reía. No tienes que decírselo. Parecía que estos dos se habían dedicado a divertirse como adultos durante todo el tiempo que duró el asalto del Rey Demonio a la universidad. Bien por ellos, supongo. El Rey Demonio Badigadi apareció de la nada y me retó a un duelo. Me las arreglé para ganar. Dijo el Inalice con aspecto ligeramente sorprendida. Ya está aquí. ¿Ya? ¿Qué diablos se supone que significa eso? ¿Sabías que iba a venir el Inalice? Sí, lo sabía, pero se estaba quedando con la tribu de los ogros. Dijo que se quedaría allí durante algún tiempo, así que debería ir yo sola. Los demonios como él no suelen prestar mucha atención al paso del tiempo, ¿sabes? Pensé que estaría allí durante otra década o más, por lo menos, y solo han pasado 2 años desde que nos separamos. Probablemente te descuides bastante del tiempo después de vivir unos cuantos miles de años, ¿no? Sé que los años pasaron más rápido después de pasar los 30 en mi vida anterior, aunque eso no era exactamente comparable. En cualquier caso, no es un mal hombre, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Parece un tipo decente. Sí, probablemente era mejor que la mayoría de la realeza, al menos. Esa personalidad alegre suya era algo entrañable. Rompió su promesa, pero parecía justo devolver el golpe cuando alguien te volaba la cabeza. ¿De qué están hablando ustedes dos? Oh, Dios, ¿te sientes celoso, querido Cliffy? No te preocupes. Ahora te pertenezco, en cuerpo y alma. Ese no es el P.I.G.A. Deja de aferrarte a mí. Rudeus está mirando. Vamos a enseñarle un par de cosas. Entonces, los dos comenzaron a besarse, así que me encogí de hombros y me alejé. Al doblar la esquina, oí a Cliff protestar, pero un rey demonio no se presentaría aquí sin más. Sí, eso es lo que yo también pensé, amigo. El maestro Fitz me esperaba en la entrada de mi dormitorio. Cuando me vio, adoptó una expresión que no pude descifrar. ¿Era excitación, tal vez? Sus mejillas estaban un poco sonrojadas y sus manos estaban cerradas en puños. Casi parecía que estaba demasiado excitado para expresar sus pensamientos con palabras. Eres realmente fuerte, Rudeus. Vaya, no es muy elocuente hoy, ¿eh? Nunca pensé que lo derribarías de un solo golpe como ese. Bueno, acordamos que tenía que disparar un ataque gratis contra él y su poder determinaría quién ganaba. Así que usé el hechizo más fuerte que tengo. ¿El hechizo más fuerte? Pero es el mismo que usaste conmigo en tu prueba, ¿no? Fue una versión mejor de ese. Sí, fue cañón de piedra, Stone Cannon. Lo cargué todo lo que pude. Así que incluso un hechizo intermedio puede ser tan poderoso si eres un verdadero maestro, ¿eh? Con un zumbido de admiración, Fitz se apartó y conjuró una bala de piedra giratoria propia. Después de un momento, la disparó, silbó en el aire y se clavó en el suelo a cierta distancia. Bueno, no estoy seguro de llamarme a mí mismo un verdadero maestro o algo así. No utiliza sobre todo la magia de la tierra. Sí, supongo. Durante un tiempo me basé en los hechizos de agua, pero hace unos años cambié a usar la tierra casi exclusivamente. Lo sabía. Definitivamente mejoras con una disciplina cuando la usas una y otra vez, ¿verdad? ¿Era eso cierto? Sonaba plausible, supongo. Para empezar, me parecía que mejoraba constantemente en la fabricación de figuritas. Sí, supongo que sí. Creo que me estoy volviendo un poco más preciso, al menos. También puedes usar más maná cuando sigues con ello. Claro, por supuesto. Hacer esas figuritas requiere mucha energía, ¿sabes? Fitz parecía estar disfrutando realmente de esta conversación. Ahora que lo pienso, no habíamos hablado de magia así muy a menudo, ¿verdad? Oh, siento seguir así. Debes estar cansado, ¿verdad? No era mi intención retenerte. Ve a descansar un poco. Claro, gracias. Dicho esto, Fitz se separó y salió trotando hacia los edificios de la escuela. Tenía ganas de seguir la conversación, pero probablemente estaba ocupado. Tras el incidente, el consejo estudiantil probablemente tenía mucho que hacer. Por fin estaba de vuelta en mi habitación. Apoyé mi bastón en la pared. Hoy había sido un día muy largo, con el rey demonio y todo eso. El cansancio físico y mental me invadió en cuanto miré hacia mi cama. Me acosté y me relajé. El mes siguiente transcurrió con cierta tranquilidad. Tras unas cuidadosas negociaciones, los 3 miembros de las Naciones Mágicas decidieron reconocer a Badigadi como invitado oficial de Estado durante su estancia en sus países. Badigadi, por su parte, se disculpó por las molestias que había causado al ofrecer uno de sus brazos al gremio mágico para que pudieran estudiar su inmortalidad. También aceptó actuar como instructor temporal de artes marciales para los caballeros estacionados en Saria. Pero eso no fue todo. En nuestra siguiente sesión de clase, mis 2 peludos subordinados estaban de nuevo en sus asientos. Badigadi se había ocupado de todos sus pretendientes, así que aparentemente era seguro que se aventuraran a ir a clase de nuevo. Eres el hombre, jefe. Gracias de nuevo, Mew. Pronto te daremos algo por las molestias. Aunque no esperaba que apareciera un rey demonio. Somos demasiado sexys para nuestro propio bien, ¿no? Bien hecho, protegiéndonos. Te doy mi permiso
permiso para apretar los pechos de Línea. Te lo agradezco. Ya que me habían dado autorización, seguí adelante. Línea respondió rascando mi cara. ¿Qué pasó con mi permiso? ¿Qué pasó con lo de darme algo por las molestias? ¡Qué perramente atroz! Siempre eres tan intrépido con las mujeres, maestro, dijo Sanova pensativo. Y, sin embargo, nunca parece perseguirlas seriamente. Oye, Cliff siseó. Basta ya, Sanova. Recuerda su estado, ¿no? Así, por supuesto. Mis disculpas. Últimamente, Cliff se había sentado más cerca de nosotros. Parecía que el Inalice le había contado algunas cosas sobre mí aquí y allá. No sabía exactamente lo que estaba diciendo, pero no podía ser tan malo, ya que Cliff era considerablemente más amigable ahora. Por cierto, todo el mundo parecía suponer que Eris me había dejado por mi condición. No es que importara, de todos modos. Ya me había olvidado de ella, de verdad. En otro orden de cosas, Cliff y el Inalice ya no se besaban tanto en público. Sin embargo, no parecía que hubieran roto ni nada parecido. Cada par de días me daba cuenta de que Cliff daba tumbos por el campus con aspecto de zombie. Está claro que el Inalice lo mantenía muy ocupado por las noches. Probablemente habían llegado a un acuerdo para reducir las muestras de afecto en público. Aún así, ¿toda esta diversión no iba a dar problemas a Cliff con sus estudios? No iba a entrometerme, por supuesto. Era su vida y podía vivirla como quisiera. En todo caso, estaba un poco celosa. Solo un poco. Gran maestro, no tengo suficiente maná para endurecer esta parte. Lo harás por mí. Julie estaba trabajando devotamente en sus figuras, día y noche. Había empezado a darle algunos tutoriales sobre cómo hacerlas a mano, paralelamente a nuestras lecciones sobre el método mágico. Sin embargo, esa no era mi especialidad, así que recibíamos ayuda de un enano del mismo año que Sanova. En cuanto al rey demonio Badigadi, aún solo tenía una idea muy vaga de la situación. Había dicho que había venido hasta aquí porque estaba celoso de mí. ¿Significaría eso que yo sería parcialmente responsable de todo el daño que había causado? Quería pensar que Genius no tendría eso. Después de todo, fue él quien me reclutó. El sonido de la puerta del aula al abrirse desbarató mis pensamientos. A excepción de Silencioso, todos los estudiantes especiales ya estaban en sus asientos, y era demasiado pronto para que llegara el profesor. ¿Había aparecido realmente Silent por una vez? Bajajajaja. Una estruendosa carcajada resonó en el aula. Un instante después, entró en el aula. Sin dudarlo un instante, se dirigió al podio y nos miró como un emperador que inspecciona sus dominios. Contemplad, soy yo, Badigadi, el inmortal rey demonio. ¿Está sucediendo esto en serio? ¿En serio? ¿Lleva un uniforme escolar? El rey demonio Badigadi se había inscrito formalmente en la Universidad de Magia de Ranoa como una especie de truco publicitario. No estudiaba casi nada, por supuesto, pero tenía la costumbre de sentarse en las clases y hablar con los estudiantes que le llamaban la atención, lo que normalmente provocaba que huyeran desesperadamente en busca de ayuda. Aquellos que eran lo suficientemente valientes como para quedarse eran supuestamente recompensados con fragmentos de sus vastos conocimientos, pero eran pocos y distantes. De un modo u otro, sin embargo, las cosas habían llegado a una conclusión relativamente pacífica.